Aquí está el guión reescrito en inglés simple y claro para un estudiante de quinto grado, manteniendo exactamente el mismo tono, estilo, formato, longitud y secuencia, sin información agregada o eliminada, y con toda la gramática, puntuación y ortografía corregidas. Hola chicos, esta noche comenzamos un viaje increíble a través de 1000 años de la Europa medieval. Desde las ruinas de Roma hasta principios del Renacimiento, veremos el auge y la caída de reinos, el nacimiento de naciones y la increíble fuerza de la gente común que construyó nuestro mundo moderno piedra a piedra, oración tras oración, paso a paso. Esto no es solo una lección de historia. Es la historia de la supervivencia, el cambio y el lento y difícil nacimiento de la civilización a partir del caos. Caminaremos por ciudades destruidas por la plaga, nos detendremos a la sombra de enormes catedrales y veremos las luchas diarias de campesinos, caballeros, comerciantes y reyes que moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Así que antes de que se pongan cómodos, por favor, tómense un segundo para darle a me gusta al video y suscribirse, pero solo si de verdad les gusta lo que hago aquí. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde lo ven y qué hora es para ustedes. Siempre es genial ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Ahora, apaguen las luces, enciendan un ventilador para un sonido de fondo suave y empecemos juntos el viaje de esta noche, porque lo que vamos a explorar no es solo el pasado. Es la base de todo lo que sabemos sobre el gobierno, la religión, el arte y la naturaleza humana. Pónganse cómodos, en serio, arreglen esas almohadas. Arropen esa manta porque vamos a emprender un viaje inolvidable a través de 1000 años de victoria, tristeza y el imparable espíritu humano que se negó a rendirse incluso en los momentos más oscuros. Imagínate esto. Es el año 476 d.C. Y estás presenciando el fin del mundo tal como lo conocíamos. El Imperio Romano de Occidente, ese poderoso gigante que había gobernado la mayor parte de Europa durante más de 400 años, está dando su último aliento. El último emperador, un niño con el tristemente perfecto nombre de Rómulo Augusto, el pequeño Augusto, está siendo derrocado por un caudillo germánico llamado Odoacro. Pero esto no es solo un cambio de líderes, es el colapso de la civilización misma. Durante siglos, Roma había sido el corazón palpitante de la vida europea. Las calzadas romanas conectaban tierras lejanas, el derecho romano gobernaba a millones de personas, los soldados romanos mantenían la paz, y la cultura romana dio una identidad compartida que se extendía desde Britania hasta el Mar Negro. Los sistemas hidráulicos romanos traían agua dulce a las ciudades, las termas romanas proporcionaban limpieza y lugares para reunirse con amigos, y las escuelas romanas educaban a los hijos de familias importantes. Ahora todo eso se estaba desmoronando. Las calzadas, antaño maravillas de la artesanía que permitían a ejércitos y comerciantes viajar rápidamente por el país, se estaban deteriorando. Sin un gobierno central fuerte que los reparara, los puentes se derrumbaron, las superficies se agrietaron y la maleza creció entre las piedras cuidadosamente colocadas. Lo que una vez fueron grandes carreteras se convirtieron en senderos peligrosos llenos de ladrones y animales salvajes. Las ciudades, antaño centros de compras, ventas y cultura, se estaban vaciando. La propia Roma, que en su época de mayor auge llegó a albergar a más de 1 millón de personas, se redujo a unas 20,000 que vivían entre las ruinas de su antigua grandeza. Los grandes edificios públicos, los foros, los teatros y las termas permanecieron vacíos y desmoronándose, con sus muros de mármol ocupados lentamente por la gente pobre que necesitaba materiales para sus humildes viviendas. La economía, basada en el comercio a larga distancia y en trabajos especiales, se derrumbó casi de la noche a la mañana. Sin la seguridad que brindaban los soldados romanos, los comerciantes no podían transportar mercancías con seguridad a largas distancias. Las ciudades locales tenían que fabricar todo lo que necesitaban o no sobrevivirían. El sistema monetario inteligente fue reemplazado por el comercio de bienes y el cultivo de alimentos justo para vivir. Pero quizás la peor pérdida de todas fue el conocimiento y la capacidad de leer y escribir. El sistema escolar romano, que había creado generaciones de personas capaces de leer, escribir y gobernar, desapareció con el imperio. Se perdieron libros, las bibliotecas quedaron vacías y saber leer y escribir se volvió muy raro fuera de los monasterios. En este vacío se instalaron diferentes tribus germánicas, visigodos, ostrogodos, vándalos, francos y otros. No siempre fueron los salvajes que las historias romanas pintaban.
Muchos habían vivido cerca de los romanos durante generaciones, servido en los ejércitos romanos y copiado sus costumbres. Pero trajeron sus propias tradiciones, sus propias leyes y sus propias formas de gobernar la sociedad. El resultado fue el caos. No el caos de película emocionante con enormes batallas y ciudades en llamas, aunque algo había, sino el caos lento y agotador de un colapso total. Líderes locales fuertes se apropiaron de las tierras. Las ciudades que habían dependido de la protección del imperio ahora no tenían a nadie que las protegiera de atacantes y ladrones. Las rutas comerciales que habían funcionado durante siglos simplemente se detuvieron. Imagina despertar una mañana y descubrir que todo en lo que confiabas, la policía, el correo, los tribunales, las escuelas, los hospitales, simplemente había desaparecido. Eso fue lo que les sucedió a millones de personas en toda Europa a finales del siglo V y principios del siglo V. Pero esto es lo asombroso. La gente se adaptó, siempre lo hace. Sin un imperio fuerte, aparecieron nuevas formas de convivencia. Los líderes de las iglesias locales que habían conservado sus puestos durante la caída del imperio a menudo se convertían en los verdaderos líderes de sus ciudades. Planificaban defensas, daban comida a los hambrientos y conservaban lo que quedaba de la ley y el gobierno romanos. Los reyes germánicos, en lugar de simplemente destruir las costumbres romanas, a menudo intentaban mantenerlas y cambiarlas. Hicieron leyes que mezclaban las costumbres germánicas con las reglas romanas. Eligieron ayudantes romanos para gobernar sus nuevas tierras. Incluso a veces decían que gobernaban para el lejano emperador romano de Oriente en Constantinopla. La Iglesia Católica, que se había convertido en la religión oficial del imperio solo unos 100 años antes, de repente se convirtió en el único grupo con poder en toda el área. Los monasterios se convirtieron en lugares de aprendizaje y seguridad, donde los monjes copiaban cuidadosamente libros antiguos y mantenían viva la pequeña luz de la lectura y la escritura. No se trataba de la Edad Media en el sentido de que la gente concibe la ignorancia total y el comportamiento desenfrenado. Era una época de cambio, las viejas costumbres morían y las nuevas pugnaban por nacer. La Europa que surgiría de este caos sería muy diferente del mundo romano que la precedió, pero también conservaría muchas costumbres e ideas romanas. La caída de Roma no fue solo un final, también fue un comienzo. El mundo medieval estaba a punto de nacer de las cenizas del antiguo. Y sería tan complejo, inteligente e interesante como el anterior. En las ruinas de las casas romanas, los líderes germánicos aprendían a leer latín. En las ciudades romanas vacías, los líderes cristianos instauraban nuevas formas de gobierno. En el campo, los agricultores romanos y los colonos germánicos aprendían a vivir y trabajar juntos, creando nuevas aldeas y pueblos que se convertirían en la Europa medieval. El mundo se acababa, pero también comenzaba. Y las personas que vivieron este cambio, los últimos romanos y los primeros europeos, estaban a punto de iniciar uno de los viajes más asombrosos de la historia de la humanidad. Del caos que supuso la caída de Roma, algo maravilloso comenzó a crecer. No de inmediato ni sin enormes dificultades, sino lentamente, nuevos reinos comenzaron a formarse por toda Europa. No se trataba solo de grupos de guerreros y agricultores, fueron el inicio de las naciones que conocemos hoy. El más exitoso de estos primeros reinos perteneció a los francos, un grupo germánico que se había asentado en lo que hoy es Francia y Alemania Occidental. Bajo el reinado de Clodoveo, quien gobernó del 481 al 511 d.C. Los francos hicieron algo que cambiaría la historia europea para siempre, se convirtieron al catolicismo. No se trató solo de una decisión personal sobre su fe, fue una brillante decisión política. Mientras que otros reinos germánicos habían elegido el cristianismo arriano, que la mayoría de los romanos consideraba erróneo, Clodoveo eligió el mismo tipo de cristianismo que ya practicaba su pueblo romano. Esto significó que, cuando los guerreros francos tomaron tierras romanas, no fueron vistos como forasteros extraños con creencias erróneas, sino como cristianos. El cambio se produjo de forma emocionante. Según la historia, Clodoveo estaba perdiendo una gran batalla cuando rezó al dios cristiano de su esposa, prometiendo convertirse al cristianismo si ganaba. La batalla dio un giro. Clodoveo ganó y fue bautizado junto con 3.000 de sus guerreros en una gran ceremonia. Sea esta historia completamente cierta o no, muestra algo importante sobre cómo el cristianismo se extendió entre los germanos, no solo como fe, sino como una forma de unir a la gente y ganarse el respeto.
Pero construir un reino requería más que un simple cambio de religión. Requería nuevas formas de organizar a la gente y mantener su lealtad. Es entonces cuando vemos el desarrollo temprano de lo que los historiadores llaman feudalismo, aunque la gente de entonces no usaría ese término. La idea básica era sencilla, pero lo cambió todo: tierras a cambio de servicios. Un rey otorgaba grandes extensiones de tierra a sus seguidores más fieles, quienes se convertían en sus vasallos. Estos vasallos, a su vez, cedían partes de sus tierras a sus propios seguidores y así sucesivamente. En cada paso, quien recibía tierras prometía ayuda militar, lealtad y otros deberes a quien las otorgaba. Este sistema solucionó muchos problemas a la vez. Permitía al rey recompensar a sus seguidores sin pagar dinero, algo difícil de encontrar. Creó una red de promesas personales que mantenía unido al reino. Y aseguraba que siempre hubiera guerreros entrenados listos para cuando el reino fuera atacado, pero también causó nuevos problemas. A medida que el poder se extendía, los señores locales se volvieron más independientes. Construían sus propios castillos, mantenían sus propios ejércitos y a veces actuaban como sus propios reyes en lugar de como leales ayudantes. La lucha entre un rey central fuerte y poderosos señores locales sería una parte importante de la política medieval durante siglos. Mientras tanto, otros reinos encontraban sus propias respuestas a la vida después de Roma. En Inglaterra, reinos anglosajones como Wessex, Mercia y Northumbria estaban creciendo, cada uno con sus propios reyes, leyes y costumbres. Estos reinos luchaban mucho entre sí, pero también estaban construyendo sistemas inteligentes de gobierno y derecho. El sistema legal anglosajón, por ejemplo, se basaba en el pago de dinero en lugar del simple castigo. Si matabas a alguien, no siempre te mataban a ti. En cambio, se pagaba wergild o dinero de sangre a la familia de la víctima. La cantidad dependía de la importancia de la víctima. La vida de un noble costaba más que la de un campesino, lo cual nos parece injusto, pero en realidad era mejor que las interminables matanzas por venganza que ocurrían antes. En España, el reino visigodo estaba creando su propia mezcla de costumbres germánicas y romanas. Los visigodos habían sido uno de los primeros grupos germánicos en construir un reino duradero en el antiguo territorio romano, y habían aprendido a gobernar una mezcla de godos y romanos. Su libro de leyes, el Liber Judiciorum, fue uno de los escritos legales más inteligentes de la Alta Edad Media. Pero quizás lo más importante que sucedía entonces era en Italia, donde el rey ostrogodo Teodorico el Grande intentaba algo completamente nuevo: gobernar un reino germánico con las reglas romanas. Teodorico, que gobernó del 493 al 526 d.C., mantuvo el derecho romano para su pueblo, mientras que permitió que sus seguidores godos usaran sus propias costumbres. Mantuvo el gobierno romano en funcionamiento, apoyó a los maestros romanos e incluso conservó el Senado romano. El plan de Teodorico no duró. Su reino fue conquistado por el Imperio bizantino a mediados del siglo V, pero demostró que los reinos germánicos no solo estaban reemplazando la civilización romana con algo más simple y rudo. Intentaban crear algo nuevo que aprovechara lo mejor de ambos mundos. La Iglesia jugó un papel fundamental en todo esto. Los líderes eclesiásticos no se limitaban a la religión. A menudo eran los líderes más inteligentes y competentes de sus ciudades. Aconsejaban a reyes, juzgaban casos judiciales y organizaban proyectos de construcción. Los monasterios se convirtieron en lugares de aprendizaje y trabajo, preservando no solo los escritos bíblicos, sino también antiguos libros romanos, conocimientos científicos y habilidades útiles. El monasterio de Montecassino, fundado por San Benito alrededor del año 529 d.C., se convirtió en el modelo para las comunidades monásticas de toda Europa. Las reglas de San Benito para la vida diaria equilibraban la oración, el trabajo y el estudio por igual. Ora et labora, reza y trabaja, se convirtió en el lema de los monjes medievales. Estas comunidades monásticas no eran solo lugares para esconderse del mundo, participaban activamente en la construcción de la vida medieval. Los monjes talaban bosques, desecaban pantanos y encontraban nuevas formas de agricultura. Copiaban libros, enseñaban a leer y escribir y trabajaban como escritores para señores analfabetos. Daban camas a viajeros, cuidaban enfermos y ayudaban a los pobres. A finales del siglo V comenzaba a formarse la forma básica de la Europa medieval. Los reinos germánicos se habían extendido por todo el antiguo Imperio Romano de Occidente. La Iglesia Católica se había convertido en una fuerza unificadora que trascendía las fronteras.
Surgían nuevas formas de organización que posteriormente se convertirían en el sistema feudal completo, y surgía una nueva cultura que mezclaba elementos germánicos, romanos y cristianos. Esta no era todavía la Europa de Carlomagno ni de las Cruzadas, todavía faltaban cientos de años para eso, pero se estaban sentando las bases. El mundo medieval estaba naciendo, un reino, un monasterio, una aldea a la vez. Justo cuando parecía que Europa podría dividirse en cientos de pequeños reinos y nunca volver a estar unida como bajo Roma, llegó un hombre que lo cambiaría todo. Su nombre era Carlos, pero la historia lo llama Carlomagno, Carlos el Grande, y realmente fue grande en todos los sentidos. Carlomagno se convirtió en rey de los francos en el año 768 d.C., tomando el control de un reino que ya era el más fuerte de Europa occidental, pero no quería simplemente mantener lo que su familia había construido. Soñaba con algo más grande, un nuevo imperio romano que fuera cristiano, pero enorme y mundial. Durante sus 46 años de gobierno, Carlomagno conquistó la mayor parte de Europa occidental y central. Derrotó a los lombardos en Italia, obligó a los sajones en Germania a rendirse, hizo retroceder a los musulmanes a través de las montañas de España y extendió el poder franco desde el Mar del Norte hasta el Mar Mediterráneo. Cuando terminó, su imperio fue más grande que cualquier cosa que Europa hubiera visto desde la caída de Roma, pero el mayor éxito de Carlomagno no fue la lucha, fue la cultura. Lideró lo que los historiadores denominan el Renacimiento carolingio, un nuevo auge del saber y el arte que sentó las bases de todo el pensamiento europeo posterior. El corazón de este renacimiento fue la escuela del Palacio de Carlomagno en Aquisgrán, fundada alrededor del año 780 d.C. No era solo una escuela para niños nobles, era un centro de aprendizaje que atraía a personas inteligentes de toda Europa y de más lejos. El maestro más famoso de la escuela fue Alcuino de York, un monje inglés formado en la gran escuela eclesiástica de York, quien trajo el conocimiento del mundo anglosajón. Bajo el liderazgo de Alcuino, la escuela del palacio se convirtió en un lugar donde se estudiaban y conservaban antiguos libros latinos, donde se escribían nuevos libros sobre Dios y el pensamiento, y donde la propia escritura mejoró. Los escritores de Aquisgrán crearon un nuevo estilo de escritura llamado minúscula carolingia. Era más clara y fácil de leer que la escritura desordenada utilizada anteriormente. Este estilo se convirtió en el estándar en todo el imperio de Carlomagno y más tarde dio lugar a las letras minúsculas que utilizamos hoy. Pero el Renacimiento carolingio no se limitó a la escuela palaciega. Carlomagno estableció que cada monasterio y catedral de su imperio debía tener una escuela y una biblioteca. Ordenó que se copiaran y guardaran libros antiguos, que se escribieran libros nuevos y que se ofreciera el conocimiento a más personas. Los resultados fueron asombrosos. Los monasterios que antes se dedicaban principalmente a la oración y al trabajo de la tierra se convirtieron de repente en lugares de estudio serio. Los monjes que solían copiar solo páginas de la Biblia ahora guardaban los escritos de Virgilio, Ovidio y Cicerón. Las escuelas que enseñaban solo lectura básica ahora enseñaban gramática, habilidades orales, lógica, matemáticas, formas, estrellas y música, las 7 artes liberales que serían el corazón del aprendizaje medieval. Este regreso de la educación lo cambió todo. Por primera vez desde la caída de Roma, Europa tenía un buen número de personas que sabían leer y habían aprendido mucho. Estas personas no solo conservaron el conocimiento antiguo, lo ampliaron, creando nuevos libros sobre Dios, el pensamiento, la historia y los relatos. Una de las personas más importantes de esta época fue Eginardo, escritor de Carlomagno y uno de los primeros historiadores medievales en escribir como los antiguos maestros romanos. Su libro sobre la vida de Carlomagno no solo es la mejor manera de comprender al gran rey, sino también una hermosa obra de escritura medieval que se compara con lo mejor de la antigua Roma. Otra persona clave fue Bravano Mauro, conocido como el maestro de Germania, quien fundó escuelas en todo el imperio franco y escribió enormes libros que preservaron y transmitieron el conocimiento antiguo al futuro. Sus estudiantes también se convirtieron en maestros, difundiendo el conocimiento por toda Europa. El Renacimiento carolingio también trajo consigo un arte y una arquitectura sorprendentes. La capilla del Palacio de Carlomagno en Aquisgrán, terminada alrededor del año 800 d.C., fue una maravilla de la arquitectura medieval temprana que mezclaba los estilos romano, bizantino y germánico.
Su alta cúpula y sus hermosas pinturas mostraron al mundo que los francos eran los nuevos herederos de Roma y Bizancio. Los libros decorados alcanzaron una nueva belleza durante esta época. Los famosos Evangelios de la Coronación, probablemente realizados para la coronación de Carlomagno como emperador en el año 800 d.C., contienen algunas de las imágenes más bellas y elaboradas de todo el período medieval. Los personajes que aparecen en ellos lucen reales y elegantes, algo que no volvería al arte europeo hasta siglos después. Pero quizás el mayor éxito del Renacimiento carolingio fue la preservación de los antiguos libros romanos. Sin las copias realizadas en los estudios de Carlomagno, habríamos perdido la mayoría de los escritos en latín que aún conservamos. Los libros de Tácito, Livio, Suetonio y muchos otros escritores romanos existen ahora solo porque los monjes carolingios los copiaron cuidadosamente a mano. El Renacimiento no fue solo para la cultura de lujo. Carlomagno también reformó el sistema legal, uniformizando las leyes en todo su imperio y asegurándose de que la justicia fuera más justa. Creó un grupo de ayudantes reales llamados missi dominici, es decir, los enviados del Señor, que recorrían el imperio supervisando a los líderes locales y asegurándose de que se cumplieran las reglas del rey. Arregló el dinero, iniciando un nuevo sistema de monedas de plata que estabilizaba el comercio. Hizo que los pesos y medidas fueran iguales en todas partes, ayudando a los comerciantes a hacer negocios a distancia. Incluso intentó arreglar el calendario, aunque no funcionó tan bien. Quizás lo más importante es que Carlomagno creó una nueva idea de lo que debía ser un rey cristiano. El día de Navidad del año 800, el Papa León III lo coronó emperador de los romanos en la iglesia de San Pedro en Roma. Esta ceremonia, que pudo haber sorprendido al propio Carlomagno, dio origen a la idea de que el máximo líder de Europa occidental obtenía su poder de la iglesia. La coronación creó lo que más tarde se llamaría el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque no era realmente sagrado, romano, ni un imperio a la antigua usanza, se inició el sueño de que Europa pudiera estar unida bajo un gobernante cristiano. Un sueño que inspiraría y preocuparía a la vez a los líderes europeos durante los siguientes 1000 años. El imperio de Carlomagno no perduró tras su muerte en 814. Su hijo, Luis el Piadoso, carecía de la fuerza y los planes claros de su padre, y el imperio se dividió entre sus 3 hijos en el Tratado de Verdún de 843. Esta división dio forma a las formas básicas de la Francia, Alemania e Italia modernas, pero también acabó con la esperanza de una Europa cristiana unida. Sin embargo, los éxitos culturales del Renacimiento carolingio perduraron más que el poder del imperio. Las escuelas que fundó perduraron. Los libros que sus escritores copiaron se siguieron leyendo, y las tradiciones de pensamiento que apoyó siguieron creciendo. El Renacimiento carolingio demostró que la Edad Media no fue tan oscura después de todo. Demostró que la Europa medieval podía lograr grandes logros culturales, que el aprendizaje y la lectura podían crecer incluso en tiempos de caos político, y que las antiguas costumbres romanas podían conservarse y transmitirse. Y lo más importante, sentó las bases que moldearían la vida europea medieval durante siglos. Una mezcla de formas de liderazgo germánicas, leyes y habilidades de gobierno romanas, y fe y valores cristianos. Esta mezcla, bien lograda por primera vez bajo Carlomagno, se convertiría en una de las culturas más creativas y duraderas de la historia de la humanidad. La escuela palaciega de Aquisgrán pudo haber cerrado. El gran emperador pudo haber muerto y su imperio puede haberse desmoronado. Pero el renacimiento que él inició siguió dando frutos. Los discípulos de Alcuino se convirtieron en maestros, difundiendo el saber carolingio por toda Europa. Los libros copiados en los estudios carolingios se convirtieron en la base de las bibliotecas medievales. El arte y las ideas constructivas de la época carolingia moldearon la cultura europea durante siglos. Al final, la mayor victoria de Carlomagno no fueron tierras ni reinos, sino la derrota de la ignorancia misma. Había demostrado que Europa podía ser más que tribus combatientes y pequeños reinos. Podía ser una civilización tan grande como Roma y Atenas, un imperio cristiano que mezclara lo mejor del viejo mundo con las nuevas oportunidades de la época medieval. Justo cuando Europa comenzaba a recuperarse tras la caída de Roma, justo cuando el renacimiento de Carlomagno extendía el conocimiento y la calma por todo el país, un nuevo peligro surgió del norte.
De los fríos fiordos y bosques de Escandinavia llegaron los vikingos, saqueadores, comerciantes y exploradores que cambiarían el mundo medieval de formas inesperadas. El primer ataque vikingo conocido ocurrió en el año 793 d.C., cuando guerreros nórdicos asaltaron el monasterio de Lindisfarne, frente a la costa norte de Inglaterra. La crónica anglosajona lo relató con temor. Ese año aparecieron terribles señales sobre Northumbria que aterrorizaron a la gente. Hubo enormes tormentas y relámpagos y se vieron dragones de fuego volando en el cielo. El ataque a Lindisfarne fue impactante, no solo por su violencia, sino por lo que atacaron. Se suponía que los monasterios eran lugares sagrados, seguros gracias a Dios y respetados incluso por los guerreros más rudos. El hecho de que estos paganos del norte se atrevieran a atacar un lugar tan sagrado y matar a sus indefensos monjes sembró el miedo en toda la Europa cristiana. Pero esto fue solo el comienzo. Durante los siguientes 200 años, las incursiones vikingas azotarían las costas y ríos de Europa, desde Irlanda hasta Constantinopla. Sus largos barcos, de fondo poco profundo y costados flexibles, podían navegar tanto en mar abierto como en ríos estrechos, lo que les permitía atacar en las profundidades de las tierras europeas. Los vikingos no eran solo guerreros salvajes, aunque los escritores cristianos lo afirmaran a menudo. Eran grandes marineros, hábiles constructores y comerciantes astutos. Su sociedad era compleja, con sus propias leyes, historias y arte. También eran muy hábiles para cambiar, podían ser asaltantes, comerciantes, colonos o guerreros a sueldo según las necesidades. Lo que hacía que los vikingos fueran tan aterradores para la gente de entonces era su rapidez y su capacidad de sorprender. Un grupo vikingo podía aparecer de la nada, atacar un punto débil rápidamente y desaparecer antes de que nadie pudiera contraatacar. Eran maestros de la incursión rápida, atacando monasterios, pueblos y centros comerciales cuando nadie lo esperaba. El monasterio de San Filiberto en la isla de Noirmoutier, por ejemplo, fue atacado con tanta frecuencia que los monjes finalmente lo abandonaron, llevando sus tesoros sagrados tierra adentro para ponerse a salvo. El gran monasterio de San Martín en Tours fue atacado muchas veces a pesar de ser uno de los lugares de peregrinación más importantes de Europa. Pero los vikingos no se limitaron a saquear y marcharse. A medida que avanzaba el siglo XIX, comenzaron a establecer hogares permanentes e incluso reinos enteros en las tierras que conquistaron. En Inglaterra, el gran ejército pagano desembarcó en 865 y se apoderó de la mayoría de los reinos anglosajones. Solo el reino de Wessex, bajo el mando de Alfredo el Grande, pudo contraatacar. La batalla de Alfredo contra los vikingos fue una de las historias más importantes de la Alta Edad Media. Tras perder muchas batallas, Alfredo tuvo que esconderse en los pantanos de Somerset, donde planeó su regreso. Su victoria en la batalla de Edington en 878 salvó a la Inglaterra anglosajona de ser completamente tomada y lo convirtió en uno de los mayores héroes de la historia inglesa. Pero ni siquiera Alfredo pudo expulsar por completo a los vikingos. El Tratado de Alfredo y Guthrum creó el Danelaw, una extensa zona del norte y este de Inglaterra donde imperaban las leyes y costumbres vikingas. Esta división de Inglaterra entre tierras anglosajonas y vikingas cambiaría la cultura y el idioma inglés para siempre. En Francia, los vikingos se asentaron a lo largo del río Sena y atacaron París en numerosas ocasiones. El asedio de París en 885-886 fue uno de los acontecimientos más emocionantes de la época, con un pequeño grupo de francos defendiendo la ciudad contra un enorme ejército vikingo durante meses. Los vikingos finalmente recibieron una enorme cantidad de plata para que se marcharan, pero siguieron regresando. Finalmente, el rey francés Carlos el Simple decidió que si no podía derrotar a los vikingos, los convertiría en aliados. En 911, le dio al líder vikingo Rollo una gran parte del norte de Francia si Rollo prometía proteger la tierra de otros vikingos. Esta zona se conoció como Normandía, la tierra de los nórdicos, y sus líderes conquistarían Inglaterra en 1066. Los vikingos también forjaron reinos en Irlanda, fundando ciudades como Dublín, Cork y Waterford. Se asentaron en Escocia, especialmente en las Islas Orcadas y Shetland, donde mantuvieron su propia cultura e idioma durante siglos. Incluso llegaron a Islandia, Groenlandia y Norteamérica, fundando aldeas que ya existían 500 años antes de Colón. Pero quizás el mayor éxito vikingo se produjo en Europa del Este.
Los vikingos suecos, conocidos como los Rus, recorrieron los ríos de Rusia y Ucrania, estableciendo puestos comerciales y luego reinos enteros. La ciudad de Kiev se convirtió en el centro de un poderoso estado vikingo que controlaba el comercio entre Escandinavia y Bizancio. Estos vikingos orientales eran principalmente comerciantes, no saqueadores, aunque podían luchar cuando era necesario. Llevaban pieles, ámbar y esclavos al sur, a Constantinopla, y regresaban a casa con seda, especias y plata. El dinero que ganaban aparece en las miles de monedas de plata árabes encontradas en excavaciones escandinavas. Los vikingos también trabajaron como soldados para el Imperio bizantino, conformando la famosa Guardia Varega, que protegía al mismísimo emperador. Estos guerreros vikingos eran conocidos por su lealtad y ferocidad, y muchos grabaron sus nombres en runas en los muros de Santa Sofía, que aún se pueden ver hoy. El impacto de la era vikinga en la Europa medieval fue enorme. Los vikingos obligaron a los reinos europeos a construir mejores murallas, ejércitos más fuertes y líderes centrales más poderosos. Impulsaron el comercio y el crecimiento urbano fundando ciudades y nuevas rutas comerciales. Difundieron la cultura y la lengua escandinavas por el norte de Europa, transformando las leyes, el gobierno, el arte y las historias. Y lo más importante, los vikingos demostraron que el mundo medieval no estaba cerrado ni inmóvil. Conectaron Europa con lugares lejanos, trayendo objetos e ideas de Asia Central y Norteamérica. Demostraron que los mares eran caminos, no muros, y que las personas valientes podían recorrer grandes distancias y comenzar nuevas vidas en nuevas tierras. La era vikinga terminó oficialmente en 1066 cuando Harold Hardrada, el último gran rey vikingo, murió en la batalla de Stamford Bridge en Inglaterra. Pero para entonces, los vikingos ya se habían transformado a sí mismos y al mundo que los rodeaba. Muchos se habían convertido al cristianismo y se habían establecido como agricultores, comerciantes y constructores. Sus hijos y nietos se convertirían en algunos de los líderes y creadores de cultura más importantes de la Europa medieval. El terror del norte se había convertido en parte de la vida europea, dejando un legado de aventura, comercio e intercambio cultural que moldearía el continente durante siglos. A medida que las incursiones vikingas cesaban lentamente y Europa avanzaba hacia los siglos IX y X, se forjaba una nueva forma de convivencia en todo el continente. Este sistema, que los historiadores denominan feudalismo, moldearía la vida europea durante los siguientes siglos y sentaría las bases para el fortalecimiento de la civilización medieval. El feudalismo no fue creado por una sola persona ni ordenado por un solo rey. Surgió lentamente a partir de las necesidades reales de un mundo sin un gobierno central fuerte y con el peligro constante de saqueadores, invasores y luchas locales. En su núcleo se encontraba una idea simple pero revolucionaria. Las promesas personales de ayuda y lealtad podían brindar la seguridad y el orden que un gobierno grande no podía. La base de la vida feudal era el vínculo entre un señor y su vasallo. Un vasallo se arrodillaba ante su señor, ponía sus manos entre las suyas y prometía lealtad y servicio. A cambio, el señor le otorgaba al vasallo un feudo, generalmente tierras, pero a veces un trabajo o una forma de ganar dinero que lo sustentaba y le permitía cumplir sus promesas. Este acto, llamado homenaje, creaba un vínculo sagrado que era tanto personal como de poder. El vasallo debía a su señor servicio militar, generalmente 40 días al año, además de otros deberes como acudir a la corte, aconsejar y ayudar a pagar ciertos gastos. El señor le debía a su vasallo protección, justicia y apoyo para vivir bien, pero el feudalismo era más que un simple sistema militar, era un estilo de vida integral que lo gobernaba todo. En la cima estaba el rey, quien se suponía que poseía todas las tierras del reino. Por debajo de él estaban los grandes nobles, duques, condes, que poseían enormes extensiones directamente del rey. Estos grandes señores cedían partes de sus tierras a nobles menores, quienes cedían partes a caballeros, y así sucesivamente. En la base estaban los campesinos, que constituían la mayoría de la población. La mayoría de los campesinos eran siervos, atados a la tierra que trabajaban y bajo el control de su señor en casi todos los aspectos de la vida. No podían abandonar el feudo sin permiso, no podían casarse sin dar el sí y debían entregar a su señor una parte de sus cosechas, además de trabajo y pagos.
Esto podía parecer esclavitud, y en muchos sentidos era duro, pero también proporcionaba seguridad y estabilidad en una época en la que ambas eran escasas. El señor necesitaba proteger a sus campesinos porque su trabajo lo enriquecía. Los campesinos tenían un lugar seguro donde vivir y trabajar, y protección contra ladrones y asaltantes. El feudo, la parte fundamental de la vida feudal para generar ingresos, se autoabastecía. Contaba con la casa del señor, la aldea de los campesinos, campos, bosques, molinos y talleres que proporcionaban casi todo lo que la gente necesitaba. El salón del señor era un tribunal, un lugar de reunión y un centro de diversión. La iglesia del pueblo ofrecía ayuda espiritual y a menudo también funcionaba como escuela y hospital. La vida en un feudo medieval seguía el ciclo del año agrícola. La primavera era para arar y sembrar, el verano para cuidar los cultivos y segar heno, el otoño para cosechar y prepararse para el invierno. Los campesinos trabajaban las tierras del Señor y las suyas propias con herramientas y métodos sencillos que no habían cambiado mucho desde la época romana. El sistema de 3 campos, que se popularizó en esta época, fue una de las pocas ideas agrícolas nuevas de principios de la Edad Media. En lugar de dejar la mitad de la tierra vacía cada año, como hacían los romanos, los agricultores medievales dividían sus tierras en 3 partes. Una cultivaba cultivos de invierno como trigo o centeno, otra cultivos de primavera como avena o cebada, y la tercera descansaba para recuperarse. De esta manera, se producía aproximadamente un 50% más de alimentos y se ayudaba a más personas a vivir, lo que condujo al crecimiento demográfico de la Alta Edad Media. El sistema feudal también cambió mucho la política. Dado que el poder estaba repartido y se basaba en promesas personales en lugar de un gran gobierno, los reinos medievales solían ser débiles y estar divididos. Los reyes tenían que seguir pactando con sus vasallos, quienes podían tener sus propios vasallos y deseos. Un duque o conde poderoso podía tener más poder en su territorio que el rey. Este poder extendido condujo a lo que los historiadores llaman monarquía feudal, un gobierno donde el rey era el primero entre iguales, no un jefe absoluto. La fuerza del rey dependía de mantener la lealtad de sus vasallos, y estos podían dejar de ayudarlos si creían que no cumplía sus promesas. Los mejores reyes feudales sabían cómo funcionar dentro de este sistema. Guillermo el Conquistador, quien tomó Inglaterra en 1066, era un maestro en ello. Después de ganar la batalla de Hastings, otorgó tierras cuidadosamente a sus seguidores normandos, pero se aseguró de que ningún vasallo se volviera demasiado poderoso. También mantuvo el control directo de aproximadamente el 20% del territorio de Inglaterra, lo que le proporcionó una base de poder segura. El sistema feudal también moldeó la lucha medieval. El caballero a caballo, con armadura pesada, se convirtió en el principal luchador en el campo de batalla. Estos caballeros no eran solo soldados, eran terratenientes y líderes locales que tenían una gran razón para mantener el sistema que les daba poder y dinero. El código de caballería que se desarrolló en torno a la caballerosidad intentó hacer que la lucha fuera más suave y cristiana. Se suponía que los caballeros debían ser valientes en la batalla, leales a sus señores y proteger a los débiles e inocentes. También se suponía que debían ser educados, generosos y cristianos firmes. Por supuesto, los verdaderos caballeros a menudo eran crueles, codiciosos e infieles. Pero la idea caballeresca proporcionó un estándar para juzgarlos y ayudó a detener algunos de los peores comportamientos de lucha. El sistema feudal también cambió la cultura. Las promesas personales de la vida feudal crearon un mundo de honor, lealtad y vínculos estrechos que darían forma a las historias, el arte y las costumbres europeas durante cientos de años. Los grandes poemas extensos de la época medieval, el Cantar de Roldán, el Cantar de los Nibelungos, los romances artúricos, celebran los valores feudales de lealtad, coraje y honor. Para el siglo X, el feudalismo se había convertido en la principal forma de vida en la mayor parte de Europa occidental. Proporcionó la estructura para el crecimiento y el éxito de la civilización medieval, preparando el escenario para los grandes acontecimientos de la Alta Edad Media. Las cruzadas, el crecimiento de las ciudades y el comercio, la construcción de imponentes catedrales y el florecimiento de la cultura medieval. El cambio feudal había transformado a Europa, de reinos débiles y territorios tribales, en un sistema complejo pero estable, capaz de sustentar a más personas, mejores sistemas monetarios y una gran cultura.
No era perfecto, pero funcionó, sentando las bases para que el mundo medieval construyera sus mayores éxitos. En el año 1095, el Papa Urbano II se presentó ante una multitud de nobles, sacerdotes y gente común en un campo a las afueras de la ciudad francesa de Clermont. Sus palabras ese día darían inicio a uno de los movimientos más asombrosos y controvertidos de la historia medieval, las Cruzadas. Su llamamiento a una guerra santa para recuperar Jerusalén del control musulmán enviaría a cientos de miles de europeos a Tierra Santa, cambiando para siempre la perspectiva entre Oriente y Occidente, entre cristianos y musulmanes, y transformando para siempre el rumbo de la vida europea. El discurso de Urbano, tal como lo escribieron quienes lo escucharon, fue una combinación perfecta de palabras religiosas y astucia política. Habló del dolor de los cristianos orientales bajo el dominio musulmán, la destrucción de los lugares sagrados y el deber de los cristianos occidentales de ayudarlos. Dios lo quiera. Gritó la multitud, y pronto se formaron ejércitos por toda Europa para el viaje a Jerusalén, pero la primera cruzada, que comenzó en 1096, fue diferente a todo lo que Europa había visto. No fue solo una guerra. Fue un movimiento enorme que atrajo a personas de todos los estratos sociales. Los nobles vendieron sus tierras para pagar el viaje. Los campesinos dejaron sus granjas para seguir a predicadores apasionantes, y familias enteras se dirigieron a Tierra Santa con poco más que fe y esperanza. El viaje en sí fue terriblemente duro y miles de personas murieron antes de que los cruzados llegaran. El camino atravesaba el Imperio Bizantino, la agreste Anatolia y zonas gobernadas por diferentes líderes musulmanes. La enfermedad, el hambre y los constantes combates acabaron con la vida de un gran número de los ejércitos cruzados. Sin embargo, de alguna manera, contra todo pronóstico, la primera cruzada triunfó. En 1099, tras un cruel asedio, los cruzados tomaron Jerusalén. Lo que sucedió después fue terrible, incluso para la época medieval. Los cruzados mataron a casi todos los habitantes de la ciudad, musulmanes y judíos por igual. Quienes estuvieron allí escribieron sobre calles llenas de sangre y montones de cabezas y manos cortadas. La victoria de la primera cruzada dio lugar a 4 estados cruzados en Tierra Santa: el reino de Jerusalén, el condado de Edesa, el principado de Antioquía y el condado de Trípoli. Estos eran asentamientos europeos en Oriente Medio, gobernados por nobles occidentales, pero habitados por una mezcla de colonos occidentales, cristianos orientales, musulmanes y judíos. Los estados cruzados fueron intentos asombrosos de convivir con diferentes culturas. Aunque surgieron de guerras religiosas, la vida cotidiana allí a menudo se caracterizaba por la paz y la convivencia intercultural. Los nobles cruzados copiaban la vestimenta, la comida y los estilos de construcción orientales. Aprendieron árabe, recurrieron a la ayuda de musulmanes y en ocasiones entablaron amistad con líderes musulmanes contra otros señores cruzados. Sin embargo, los estados cruzados siempre fueron inestables. Estaban rodeados de tierras musulmanas hostiles, necesitaban constantemente nuevos habitantes y suministros de Europa, y se producían luchas internas entre diferentes grupos. La caída de Edesa ante el líder musulmán Senji en 1144 conmocionó a Europa e inició la Segunda Cruzada. Esta, predicada por el poderoso abad Bernardo de Claraval y liderada por los reyes de Francia y Alemania, fue un fracaso total. Los ejércitos cruzados fueron destruidos en Anatolia y su intento de tomar Damasco terminó en vergüenza. El fracaso de la cruzada hirió el respeto que la gente tenía tanto por el Papa como por los reyes que la apoyaron. Mientras tanto, en el mundo musulmán surgía un nuevo líder que cambiaría las cruzadas para siempre. Saladino, un combatiente kurdo que se había convertido en gobernante de Egipto y Siria, era un gran soldado y un orador astuto. A diferencia de muchos líderes antes que él, Saladino unió al dividido mundo musulmán y luchó contra los estados cruzados como uno solo. En 1187, Saladino hizo lo que muchos creían imposible: recuperó Jerusalén. La batalla de Hattin, donde Saladino destruyó al principal ejército cruzado y capturó al rey de Jerusalén, fue una de las batallas más importantes de la época medieval. A diferencia de la matanza de los cruzados en 1099, la toma de Jerusalén por parte de Saladino fue cuidadosa y bondadosa. La caída de Jerusalén dio inicio a la Tercera Cruzada, la más famosa de todas las cruzadas. Liderada por 3 de los reyes más poderosos de Europa, Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe Augusto de Francia y Federico Barbarroja de Alemania,
Esta cruzada entusiasmó a la Europa medieval como ninguna otra. La Tercera Cruzada demostró lo que la guerra y el diálogo medievales podían y no podían hacer. Federico Barbarroja, quizás el más fuerte de los tres líderes, se ahogó cruzando un río en Anatolia, lo que le arrebató su liderazgo y la mayor parte de su ejército. Felipe Augusto y Ricardo lucharon sin descanso, y Felipe finalmente regresó a casa para tomar las tierras de Ricardo. El propio Ricardo se convirtió en una leyenda, ganándose el apodo de Corazón de León por su valentía y habilidad en el combate. Sus batallas con Saladino se convirtieron en historias famosas, y ambos líderes se respetaban mutuamente a pesar de ser enemigos en la fe y la política. Pero ni siquiera Ricardo pudo recuperar Jerusalén. La Tercera Cruzada terminó con un acuerdo que permitía a los peregrinos cristianos visitar la Ciudad Santa, pero la mantenía bajo control musulmán. Las cruzadas posteriores se convirtieron en intentos más desesperados y menos exitosos por recuperar lo perdido. La Cuarta Cruzada, iniciada en 1202, ni siquiera llegó a Tierra Santa. En cambio, los cruzados se dirigieron hacia Constantinopla, que tomaron y devastaron en 1204. Este ataque al Imperio Bizantino, el mismo imperio que había solicitado la ayuda de Occidente, fue uno de los peores sucesos en la historia de las cruzadas. La destrucción de Constantinopla perjudicó para siempre tanto a Oriente como a Occidente. Debilitó tanto al Imperio Bizantino que posteriormente caería ante los turcos otomanos. También profundizó la división entre la cristiandad oriental y occidental, creando un dolor que nunca ha sanado del todo. Posteriormente, se iniciaron cruzadas durante el siglo XIII, pero con cada vez menos éxito. La Quinta Cruzada intentó tomar Egipto como paso hacia Jerusalén, pero fracasó. La Sexta Cruzada, liderada por el emperador proscrito Federico II, recuperó Jerusalén mediante el diálogo, no mediante la lucha. Pero la ciudad se perdió de nuevo 15 años después. El último gran intento de cruzada fue liderado por el rey Luis IX de Francia, posteriormente canonizado. Su primera cruzada en 1248 terminó con su captura en Egipto. Su segunda cruzada en 1270 terminó con su muerte por enfermedad en Túnez. Con la muerte de Luis, la época de las grandes cruzadas prácticamente había terminado. La última ciudad cruzada, Acre, cayó ante los mamelucos en 1291, poniendo fin a casi 200 años de poder occidental en Tierra Santa. Los estados cruzados habían durado más de lo que muchos creían, pero nunca se asentaron en Oriente Medio. El efecto de las cruzadas en la vida europea fue enorme y complejo. Por un lado, mostraron a los europeos nuevas ideas, herramientas y productos de Oriente. Los cruzados regresaron con conocimientos de medicina, matemáticas y pensamiento orientales. Trajeron nuevos alimentos, especias y objetos sofisticados que impulsaron el comercio europeo. Las cruzadas también cambiaron la política. Fortalecieron al Papa porque había planeado y liderado el movimiento cruzado. Ayudaron a crear grupos combatientes como los Caballeros Templarios y los Caballeros Hospitalarios, que se volvieron poderosos política y económicamente. Pero las cruzadas también dejaron una huella oscura. Normalizaron las guerras religiosas y crearon una ira duradera entre cristianos y musulmanes. Causaron matanzas de judíos en Europa, así como de musulmanes en Tierra Santa. Gastaron dinero y atención que podrían haber ayudado a resolver otros problemas y empobrecieron muchos lugares europeos. Quizás lo más importante es que las cruzadas impulsaron la expansión de Europa más allá de sus fronteras. Establecieron formas de conquistar territorios, asentarse y luchar entre culturas que se repetirían años después en América, África y Asia. De esta manera, las cruzadas no fueron solo algo medieval, marcaron el inicio de la conquista europea de gran parte del mundo. El sueño cruzado siguió moldeando el pensamiento y la cultura europeos mucho después de la caída de la última ciudad cruzada. La idea de la Guerra Santa, luchar por Dios y la fe, se arraigó profundamente en las mentes europeas. Los ideales caballerescos de las cruzadas, valentía, honor y servicio a una causa santa, inspiraron las historias y la cultura europeas durante siglos. Al final, las cruzadas tuvieron tanto éxito como fracaso. Fracasaron en su objetivo principal de mantener el control cristiano de Tierra Santa para siempre. Pero lograron transformar la vida europea, abriéndola a nuevas ideas y realidades, e iniciándola en un camino de crecimiento y expansión que moldearía los siguientes siglos de la historia mundial.
Mientras los caballeros luchaban en Tierra Santa y los campesinos trabajaban arduamente en los campos, algo que lo cambiaría todo estaba sucediendo en la Europa medieval, algo que sería más importante que cualquier cruzada o lucha feudal: el crecimiento de las ciudades y el regreso del comercio. Esta revolución urbana, que comenzó en el siglo X y se aceleró durante la Alta Edad Media, transformaría por completo la vida europea y sentaría las bases del mundo moderno. El regreso del comercio comenzó lentamente, casi sin que nadie lo notara. A principios de la Edad Media, la mayor parte de la compraventa era local y a pequeña escala. La gente fabricaba lo que necesitaba y solo intercambiaba por lo que no podía fabricar. El dinero era escaso y la mayoría de los tratos eran de intercambio. Las grandes rutas comerciales que unían el Imperio Romano se habían desmoronado en su mayoría, dejando a Europa pobre y aislada. Pero para el año X las cosas estaban cambiando. Nacía más gente, la agricultura mejoraba y los gobiernos eran más estables. Estos cambios despertaron el deseo de comerciar y lo hicieron posible. Los comerciantes comenzaron a ir más allá de sus mercados locales, transportando mercancías de un lugar a otro y descubriendo que podían ganar dinero comprando y vendiendo a distancia. Las ciudades-estado italianas fueron de las primeras en aprovechar estas nuevas oportunidades. Ciudades como Venecia, Génova y Pisa habían mantenido cierta actividad comercial durante la Alta Edad Media y estaban en una posición ideal para aprovechar la creciente demanda de productos orientales. Venecia, en particular, tenía derechos comerciales especiales con el Imperio Bizantino que le permitían obtener artículos de lujo de Oriente: seda, especias, joyas y alimentos exóticos que los europeos adinerados deseaban cada vez más. Las cruzadas, a pesar de sus motivos religiosos, impulsaron enormemente este retorno del comercio. El traslado de cientos de miles de personas a Tierra Santa creó una enorme necesidad de barcos, alimentos y ayuda para el transporte. Los comerciantes italianos se enriquecieron abasteciendo a los ejércitos cruzados y transportando peregrinos y combatientes hacia el este. Más importante aún, las cruzadas mostraron a los europeos la riqueza y la elegancia de la vida oriental, lo que los hizo desear aún más artículos de lujo y objetos exóticos. Pero el comercio no se limitaba solo a artículos de lujo. A medida que la población europea crecía y la gente comenzaba a realizar trabajos especiales, también aumentaba la necesidad de artículos de uso diario. La lana de oveja inglesa era muy solicitada en los centros textiles de Flandes, donde trabajadores cualificados la convertían en hermosas telas que se vendían por toda Europa. Las minas de plata de Alemania proporcionaban el dinero que posibilitaba el comercio a larga distancia. El grano de Sicilia y el sur de Italia alimentaba a las crecientes ciudades del norte. El regreso del comercio, naturalmente, impulsó el crecimiento de las ciudades. Los comerciantes necesitaban lugares donde guardar sus mercancías, comerciar y estar a salvo de ladrones y señores furiosos. Se mudaban a lugares que eran naturalmente favorables: cruces de ríos, senderos de montaña, puertos o donde confluían las principales rutas comerciales. Muchos de estos centros comerciales crecieron alrededor de antiguas aldeas, monasterios, castillos o ciudades romanas, pero algunos eran completamente nuevos. Estas nuevas ciudades eran diferentes a todo lo que Europa había visto desde la caída de Roma. Eran centros de compra, venta y fabricación, llenos de comerciantes, artesanos y trabajadores que vivían del comercio en lugar de la agricultura. Eran lugares donde personas de diferentes zonas y culturas se reunían para hacer negocios. Y eran cada vez más libres, gobernados por sus propias leyes en lugar de señores feudales. El crecimiento de las ciudades creó un nuevo grupo de personas que no encajaban en el antiguo sistema feudal. Los comerciantes y artesanos no eran nobles ni campesinos, guerreros ni agricultores. Eran algo nuevo, un grupo intermedio cuyo dinero provenía del comercio y la fabricación de cosas, no de la tierra. Este nuevo grupo más tarde desafiaría el poder de los nobles señores y cambiaría la vida europea. Las ciudades también crearon nuevos tipos de gobierno que eran más justos y permitían que más personas tuvieran voz que los reyes feudales. Muchas ciudades estaban gobernadas por grupos de ciudadanos importantes, alcaldes elegidos por la gente o grupos de comerciantes y artesanos. Estos líderes de las ciudades se preocupaban principalmente por mantener el comercio seguro y el orden, pero también brindaban servicios que la gente del campo no tenía: carreteras pavimentadas, agua pública, hospitales y escuelas.
El sistema de gremios que creció en las ciudades medievales fue una de las novedades más importantes de la época. Los gremios eran grupos de comerciantes o artesanos que realizaban el mismo tipo de trabajo. Establecieron reglas sobre el bienestar, fijaron precios y frenaron la competencia excesiva. También ayudaban a sus miembros con dinero para viudas y huérfanos, atención médica en caso de enfermedad y funerales adecuados. Los gremios de comerciantes solían ser los más fuertes, controlando el comercio a distancia y a menudo dirigiendo la ciudad. Pero los gremios de artesanos eran igual de importantes en su propio trabajo. Había gremios para todos los oficios imaginables: panaderos, cerveceros, carniceros, carpinteros, canteros, orfebres, fabricantes de telas, tintoreros y muchos más. Cada gremio tenía sus propias reglas, su propio santo, sus propias fiestas y costumbres. El sistema de gremios proporcionaba formación y formas de ascender que no existían en la vida feudal. Un joven podía empezar como aprendiz, aprendiendo el oficio mientras vivía con su maestro. Tras años, podía convertirse en oficial, trabajando a cambio de un salario y viajando para aprender más. Finalmente, si demostraba su valía y pagaba las cuotas, podía convertirse en maestro con su propio taller y aprendices. Este sistema de formación formó a los trabajadores cualificados que construyeron las riquezas de las ciudades medievales. El hermoso trabajo de los constructores medievales, desde la piedra detallada de las catedrales góticas hasta las finas telas de los tejedores flamencos, provino directamente de esta formación y control de calidad. El regreso del comercio también trajo nuevas formas de hacer negocios y dinero. Los comerciantes italianos crearon nuevos tipos de grupos y compartieron dinero que les permitieron reunir efectivo y compartir el riesgo. Desarrollaron sistemas de conteo inteligentes que rastreaban el dinero ganado y perdido en muchos proyectos y lugares. Elaboraron documentos que permitieron a los comerciantes hacer negocios sin tener que cargar con grandes cantidades de dinero por caminos peligrosos. Y lo más importante, iniciaron la banca. Las grandes familias de banqueros de la Italia medieval, los Medici de Florencia, los Fugger de Augsburgo, los lombardos que dieron su nombre al área monetaria de Londres, proporcionaron el dinero que posibilitó el gran comercio. Prestaron dinero a los comerciantes, cambiaron los tipos de dinero y lo trasladaron a grandes distancias. Sin ellos, el gran crecimiento comercial de la Alta Edad Media no habría sucedido. El crecimiento de las ciudades y el comercio también cambió profundamente la cultura. Las ciudades eran centros de aprendizaje y de nuevas ideas, donde las ideas se difundían con rapidez y se conocieron diferentes culturas. Las primeras universidades se fundaron en pueblos y escuelas urbanas. Aquí está el guión reescrito en un inglés sencillo y claro, fácil de entender para un estudiante de quinto grado. Cada línea coincide exactamente con el original en longitud, secuencia y significado. Solo se simplificaron las palabras, se corrigieron la gramática, la ortografía y la puntuación. No se añadió ni se eliminó nada. Las ciudades proporcionaban educación a los hijos de comerciantes y artesanos, así como a los nobles. Las ciudades también eran centros de nuevas ideas artísticas y arquitectónicas. Las grandes catedrales góticas fueron proyectos urbanos financiados por ricos comerciantes y construidos por hábiles trabajadores de la ciudad. Los elegantes ayuntamientos, las casas gremiales y las mansiones privadas de las ciudades medievales exhibieron nuevos estilos de construcción y habilidades decorativas. Para el siglo XIII, el crecimiento de las ciudades había cambiado por completo la sociedad europea. Las ciudades se convirtieron en centros de dinero y poder que podían enfrentarse a los señores del antiguo sistema. Los comerciantes se habían convertido en un grupo con poder político que los reyes, y los nobles tuvieron que lidiar con ello. El comercio había creado vínculos entre lugares lejanos y culturas diferentes que nunca se rompería de nuevo. El auge de las ciudades y el comercio marcó el principio del fin del antiguo sistema feudal. El nuevo dinero generado por comprar y vender les daba a las personas opciones, además de los lazos feudales habituales. Los campesinos podían huir a las ciudades donde podían ganar dinero y luego comprar su libertad. Los nobles aprendieron que necesitaban más dinero que soldados y comenzaron a convertir los antiguos deberes feudales en pagos monetarios. Lo más importante fue el crecimiento de las ciudades. Creó la base monetaria para todas las demás grandes cosas de la época medieval. El dinero obtenido mediante el comercio pagó las cruzadas, construyó las catedrales, pagó las universidades, apoyó las artes,
Sin la revolución de compraventa de la Alta Edad Media, el gran florecimiento de la cultura medieval habría sido imposible. El auge de las ciudades y el comercio fue quizás el más importante. Acontecimiento del período medieval, más importante a largo plazo que cualquier guerra o acontecimiento político. Creó las bases monetarias y sociales del mundo moderno y poner a Europa en el camino hacia un liderazgo mundial que marcan los siguientes siglos de la historia mundial. En el año 1144. El abad Suger de Saint-Denis se encontraba en su iglesia abacial recién reconstruida cerca de París, y vi algo nunca antes visto en la construcción europea. Luz, pureza, brillo, la luz de colores se filtraba a través de enormes ventanas, convirtiendo el interior en algo que parecía más el cielo que la tierra. Este momento marcó el nacimiento del estilo arquitectónico gótico, una de las obras más importantes de la Europa medieval y prueba de la fe, la habilidad y sueños de toda una civilización. La revolución gótica no ocurrió de un día para otro. Surgió a partir de cientos de años de probar cosas nuevas en la construcción y el conocimiento acumulado de muchos maestros constructores, canteros y artesanos. Pero también mostró algo más profundo, una nueva forma de ver el vínculo entre lo real mundo y el mundo espiritual y un fuerte deseo de construir edificios que eleven las almas de las personas hacia Dios. En la historia comienza con el estilo románico que imperó en la construcción europea desde la época carolingia. Las iglesias eran edificios fuertes y pesados con paredes gruesas, ventanas pequeñas y bóvedas redondeadas y pesadas, impresionantes a su manera, dando una sensación de fuerza y duración eterna que coincidía con los tiempos difíciles en los que fueron construidos, pero también eran oscuros y un poco aterradores, su grueso. Se necesitaban muros para soportar el enorme peso de sus techos de piedra, pero bloqueaban la mayor parte de la luz natural, que la gente medieval consideraba la luz de Dios. La invención que hizo posible la construcción gótica fue el arco apuntado, esta nueva idea de aspecto sencillo tomada de la construcción islámica y mejorada por constructores europeos, lo cambió todo. A diferencia de la redonda romana arco, que empujaba su peso hacia abajo, el arco apuntado empujaba el peso hacia abajo y hacia afuera. Esto significaba que las paredes no tenían que soportar todo el peso del techo. Gran parte de este podía sostenerse mediante soportes externos llamados arbotantes. Con los muros libres de cargas pesadas, se podían abrir con enormes ventanas, y estas ventanas podrían llenarse con vidrios de colores, creando así los interiores brillantes que se convirtieron en la marca especial de las iglesias góticas. El resultado cambió la vida, tanto en la construcción y espíritu. Estos edificios parecen flotar contra la gravedad, extendiéndose hacia el cielo, con sus altas torres y llenando su interior de luz de colores que la gente medieval veía como una pequeña mirada a la gloria de Dios. La construcción de una catedral gótica fue uno de los trabajos más difíciles y grandes del mundo medieval. Se necesitaba el trabajo en equipo de cientos de trabajadores cualificados, enormes cantidades de dinero y la promesa de comunidades enteras durante muchos años que a menudo perduraron durante varias generaciones. El trabajo comenzó con la elección de un maestro constructor, un hombre que era arquitecto, ingeniero y jefe, todo en uno. Estos maestros constructores fueron algunos de los trabajadores más respetados y mejor pagados de su tiempo, viajando de un trabajo a otro y ganando tanto como los nobles. Trabajaban sin dibujos detallados ni cálculos matemáticos, basándose en la experiencia real, la geometría simple y la intuición de cómo se conectan las cosas. El maestro de obras comenzaría marcando el plano de la catedral en el suelo, usando cuerdas y palos para indicar dónde irían las paredes, pilares y otras partes. Los cimientos luego se excavaban, lo que a menudo implicaba mover enormes cantidades de tierra y roca. Los cimientos tenía que ser ancho y profundo, lo suficientemente fuerte como para sostener edificios que pudieran alcanzar 300 pies o más hacia el cielo. La obra requirió todo un ejército de trabajadores especiales. Los canteros cortaban y daban forma a los bloques individuales que formarían las paredes y los techos. Los carpinteros construyeron los marcos y soportes de madera que sostenían los arcos de piedra mientras se construían. Los fabricantes de mortero hacían la cal, cemento que unía las piedras. Los vidrieros crearon las vidrieras de colores que llenarían el edificio de luz de colores, cada una de estos trabajos requerían años de aprendizaje y práctica. Un cantero tenía que no solo saben cómo cortar la piedra, sino también cómo actúan los diferentes tipos de piedra bajo el peso, cómo elegir la
mejores piezas para diferentes partes del edificio y cómo trabajar con los demás trabajadores para que todas las piezas encajaban perfectamente. Casi no había margen de error, un error en el corte de una piedra principal o la forma de un arco podrían hacer que toda una parte del edificio se derrumbara. La planificación del edificio de la catedral era enorme. La piedra tuvo que ser sacada de lugares a menudo a muchas millas de distancia y llevados al lugar de construcción en carretas de bueyes o barcos fluviales. Una sola catedral podría necesitar cientos de miles de piedras individuales, cada una cortada exactamente correcto. La madera para los marcos y las partes del techo provenía de bosques enteros. El plomo para el techo y el hierro para mayor resistencia tuvieron que ser extraídos, fundidos y moldeados por trabajadores especiales. El dinero necesario era igual de grande. La construcción de una gran catedral podía costar hasta un palacio del rey o una guerra. El dinero venía de muchos lugares, regalos de nobles y comerciantes ricos, dinero de la gente común, ingresos de tierras de la iglesia y a veces impuestos especiales o promesas de perdón de pecados. La construcción de Notre Dame de París comenzó en 1163. Necesitaba el dinero de toda la ciudad y tardó casi 200 años en terminarse, pero las catedrales eran más que simplemente grandes edificios. También eran centros de la vida urbana y símbolos del orgullo de la ciudad. La elección construir una catedral era a menudo una tarea de todo el pueblo y su construcción se convirtió en un trabajo compartido que unía a personas ricas y pobres. Los comerciantes ricos podían pagar por las ventanas o pequeñas capillas, mientras que la gente común donaba su trabajo o materiales. Incluso las personas más pobres de la ciudad podían ayudar transportando piedras o mezclando mortero. El lugar de construcción en sí se convirtió en una especie de ciudad de corta duración con talleres, dormitorios y edificios de almacenamiento agrupados alrededor de la iglesia en crecimiento. Obreros maestros de toda Europa podrían trabajar juntos, junto con ayudantes locales, compartiendo habilidades y nuevas ideas que se trasladarían a otros trabajos. Los lugares de construcción de la catedral eran centros de nueva tecnología donde se probaron y mejoraron nuevas herramientas, formas de trabajar y construir respuestas. Los planos de decoración de las catedrales góticas eran tan grandes como su plano de construcción. Los muros frontales estaban cubiertos con cientos de personas talladas, santos, reyes, profetas y gente común que contaban las historias de la Biblia y la historia iglesia. Estas estatuas funcionaban como libros de piedra para las personas que no sabían leer, enseñándoles lecciones de la iglesia y comportamiento correcto a través de imágenes. Los vitrales eran igual de instructivos, y aún más hermoso. Los maestros vidrieros aprendieron a fabricar vidrio de muchas maneras diferentes, colores y cómo combinar estas piezas para crear grandes historias. Las vidrieras de la Catedral de Chartres, hechas a principios del siglo XIII, se encuentran algunos de los mejores ejemplos del arte medieval, que combina una habilidad perfecta con un profundo sentimiento espiritual. Los grandes rosetones redondos que decoraban las fachadas de muchas catedrales góticas eran especiales, maravillas de la construcción y el arte. Estas enormes ventanas circulares, a veces más de 40 pies de ancho, se necesitaban cálculos matemáticos exactos para asegurarse que sus delgados patrones de piedra podían soportar el peso del vidrio manteniendo formas redondas perfectas. La construcción de catedrales góticas también trajo consigo novedades importantes: tecnología. Las mejores máquinas elevadoras permiten a los trabajadores levantar piedras pesadas para nuevas formas de cortar y dar forma a la piedra hicieron posible la decoración sofisticada. Detalles que hicieron especial al estilo gótico. El uso de barras de hierro contribuyó a hacer las piezas delgadas de piedra eran más fuertes y soportaban el peso. Quizás lo más importante fue que los constructores de la catedral se crearon nuevas formas de capacitar y organizar a los trabajadores cualificados, el sistema de talleres que surgió alrededor de la catedral. Los lugares de construcción se convirtieron en el modelo para los grupos obreros de toda Europa. Los maestros constructores hacían obras ordenadas, formas de enseñar sus habilidades a los estudiantes y ayudantes, asegurándose de que el conocimiento acumulado muchos años de construcción no se perderían. Las catedrales góticas no eran solo edificios, eran signos de los sueños más elevados de toda una civilización, mostraban la unión medieval de la fe y la razón, de amor a Dios y habilidad perfecta, de talento individual y trabajo en equipo.
eran monumentos a la imaginación humana y la ayuda de Dios, alcanzando el cielo mientras permanecemos firmemente en la tierra. La época de la construcción de catedrales alcanzó su punto álgido en el siglo XIII, cuando las ciudades de todo el mundo, Europa intentó construir iglesias cada vez más maravillosas. Las catedrales de París, Chartres, Reims, Amiens y Colonia se convirtió en un ejemplo que se copió y modificó en todo el continente. Cada nueva catedral utilizó nuevas ideas y mejores formas aprendidas de lugares anteriores, creando una línea ininterrumpida de crecimiento y mejora. Pero las catedrales también eran hijas de su tiempo, mostrando el dinero, la seguridad y la fuerza, la fe de la Alta Edad Media. A medida que el mundo medieval comenzó a cambiar en los siglos XIV y XV, la época de la construcción de la gran catedral terminó lentamente. El dinero y el espíritu de grupo que habían hecho posible estos trabajos posiblemente se utilizaron para otras cosas y comenzaron a aparecer nuevos estilos de construcción que mostraban diferentes sueños y deseos. Sin embargo, las catedrales góticas siguen siendo algunas de las obras más grandiosas de la humanidad, prueba de que puede suceder cuando la habilidad perfecta se combina con sueños espirituales y promesas grupales, todavía. Llenan de asombro a la gente más de 800 años después de su construcción, recordándonos la imaginación humana puede alcanzar grandes alturas cuando aspira a algo más grande que ella misma, mientras los maestros constructores levantaban las catedrales góticas hacia el cielo. Otra revolución estaba ocurriendo en las escuelas y universidades de la época medieval, Europa. Este despertar mental llamado escolasticismo cambiaría el pensamiento europeo, sentó las bases para los éxitos de la ciencia y el pensamiento profundo de siglos posteriores. Las raíces de esta revolución estuvieron en recuperar los conocimientos antiguos, especialmente las obras de Aristóteles. Durante cientos de años, los maestros europeos conocieron a Aristóteles principalmente a través de pequeños fragmentos y versiones cortas que conservaban, primeros escritores cristianos, pero en los siglos XII y XIII, libros llenos de las obras de Aristóteles comenzaron a llegar a Europa occidental, modificadas a partir de copias árabes que habían sido conservadas y estudiadas por maestros musulmanes en España y Oriente Medio. Esta avalancha de nuevos conocimientos generó tanto entusiasmo como preocupación en el mundo cristiano. Los libros de Aristóteles contenían conversaciones profundas sobre la lógica, el estudio de la naturaleza, el comportamiento correcto y gobierno que eran mucho mejores que cualquier cosa de la Alta Edad Media. Pero también tenían ideas que parecía ir en contra de la enseñanza cristiana. Aristóteles dijo que el mundo siempre había existido y no fue creado, que el alma no viviera eternamente y que solo la razón pudiera encontrar la verdad sobre el mundo real. El problema para los maestros medievales era cómo mezclar este nuevo aprendizaje con la fe cristiana. ¿Podrían la razón y la palabra de Dios convivir? ¿Podrían las verdades encontradas se unirían los viejos pensadores no cristianos a las verdades que Dios les dijo a las personas? Estas preguntas mantendrían a algunas de las mentes más brillantes de la época medieval ocupada y dar lugar a nuevas formas de estudiar y argumentar. El lugar de esta revolución mental fue la universidad, un nuevo tipo de escuela, que apareció en el siglo XII. Las primeras universidades surgieron de las escuelas catedralicias y de los monasterios, escuelas que habían impartido enseñanza básica a los trabajadores de la Iglesia. Pero a medida que aumentaba la necesidad de funcionarios gubernamentales capacitados, abogados, y los profesores crecieron, estas escuelas ampliaron su enseñanza y trajeron estudiantes de toda Europa. La Universidad de Bolonia, fundada alrededor de 1088, se centró en el derecho y se convirtió en la modelo para las universidades del sur de Europa. La Universidad de París, que surgió de la catedral. La Escuela de Notre Dame a principios del siglo XII trabajó en el estudio de Dios y el pensamiento profundo y se convirtió en la mente centro del norte de Europa. Oxford y Cambridge en Inglaterra, Salamanca en España y muchas otras universidades siguieron creando una red de lugares de aprendizaje que cubría el continente. Estas universidades eran diferentes a todo lo anterior. Eran escuelas mundiales donde estudiantes y profesores de diferentes tierras se unieron para aprender. Tenían sus propias reglas, sus propios tribunales y sus propios derechos especiales que impedían que los líderes locales los molestaran. Crearon clases estándar y normas de titulación aceptadas en toda Europa. El núcleo de la enseñanza universitaria era el curso de 7 artes liberales que se había establecido a principios de la Edad Media.
gramática. Hablar bien y discutir, los tres primeros, y matemáticas, formas, estrellas y música, los últimos cuatro. Los estudiantes solían pasar de 4 a 6 años aprendiendo estas cosas antes de continuar con estudios superiores sobre el estudio de Dios, el derecho o la sanación. Pero la verdadera novedad de las universidades medievales era su forma de enseñar y hacer preguntas. El método escolástico, como se le llamaba, se basaba en el estudio minucioso de libros importantes y resolución de aparentes conflictos entre ellos mediante la lógica. Los estudiantes aprendieron no solo a recordar datos, sino también a reflexionar sobre problemas complejos y a tomar decisiones. Buenos argumentos. La clase universitaria habitual se basaba en la conferencia y el debate, disputa. En la conferencia, el profesor leía y explicaba un libro importante, aclarando las partes difíciles y conectándolas con otros libros. En el debate, los estudiantes argumentaban ciertas preguntas, dando razones para ambos lados y tratando de encontrar respuestas con razón. Esta forma de la enseñanza creó un nuevo tipo de pensador, el pensador teólogo escolástico que podía moverse entre fe y razón, viejas reglas y lógica, viejas costumbres y nuevas ideas. El mayor una de estas personas fue Tomás de Aquino, un monje dominico que enseñó en la Universidad de París a mediados del siglo XIII. Aquino intentó la enorme tarea de hacer una unión completa de las ideas aristotélicas, pensamiento profundo y estudio cristiano de Dios. Su libro más importante, la Suma Teológica, respondió a casi todas las grandes preguntas del pensamiento medieval: el ser y la clase de Dios, el vínculo entre la fe y la razón, el tipo de alma humana, las reglas de conducta y gobierno correctos y la forma del mundo real. Aquino dijo que la razón y la fe se ayudaban mutuamente, no luchaban. La razón podía. Encontramos muchas verdades sobre Dios y el mundo real, pero se necesitaba la palabra de Dios para verdades demasiado grandes para la comprensión humana. Comprensión. Esta unión permitió que los maestros medievales aceptaran el aprendizaje de Aristóteles mientras mantenían sus creencias cristianas. El efecto de Aquino y otros pensadores escolásticos fue mucho más allá de las universidades. Sus formas de pensar con lógica se utilizaron en derecho, donde profesores como Graciano hicieron colecciones ordenadas de leyes eclesiásticas que fijaban las reglas de lucha. Se usaban en el estudio de Dios, donde los grandes libros de sumas impartían una enseñanza completa de la fe cristiana. Incluso se utilizaban en pensamiento gubernamental, donde pensadores como Aquino y Marsilio de Padua formularon ideas profundas sobre el gobierno y el poder. La vía escolástica también contribuyó al crecimiento de la ciencia medieval. Los maestros crearon métodos cuidadosos para estudiar las cosas de la naturaleza, haciendo argumentos lógicos sobre la realidad, procesos y comprobar las respuestas de las ideas con lo que podían ver, si bien no hicieron. El camino de prueba que caracteriza a la ciencia moderna sentó bases importantes para la ciencia posterior. Crecimiento científico. Las universidades también tuvieron un gran trabajo en mantener y transmitir conocimiento. Las salas de libros de la universidad recopilaron libros de escritura de toda Europa y más allá, creando colecciones de aprendizaje mucho mayor que cualquier otra cosa en la temprana Edad Media. Los copistas universitarios copiaron y envió libros, asegurándose de que no se perdieran obras importantes. Los profesores universitarios escribieron notas y versiones cortas que hicieron que los libros difíciles fueran más fáciles de leer para más personas. Quizás lo más importante, las universidades creó un nuevo grupo de trabajadores eruditos que transformarían la sociedad europea. Los egresados universitarios se convirtieron en trabajadores en cargos del rey y de la iglesia, jueces en sistemas judiciales en crecimiento, maestros en escuelas por toda Europa y ayudantes de reyes y papas. Trajeron consigo el pensamiento. Las formas y hábitos mentales que habían aprendido en las universidades estaban cambiando lentamente la forma en que la sociedad europea resolvió problemas difíciles. La revolución escolástica también tuvo un impacto importante. Efectos culturales. El enfoque en el pensamiento lógico y ordenado. Argumentando que la escritura, el arte y la construcción cambiaron. El gótico catedrales, con sus planos de construcción difíciles y su decoración extravagante, los planes mostraban la misma manera ordenada de resolver problemas difíciles que marcó el pensamiento profundo escolástico. Las grandes obras escritas de la época, desde la Divina Comedia de Dante hasta los romances artúricos, mostraron el efecto de formas escolares de planificación y estudio.
Las universidades también contribuyeron a un nuevo sentimiento de Europa, unión mental. Estudiantes y profesores se movían libremente entre universidades, formando grupos de. El latín se mantuvo como el idioma mundial del aprendizaje, permitiendo. Profesores de diferentes países conversan y trabajan juntos, las mismas clases y el mismo título. Las reglas estipulaban que un máster de París se aceptaba en Oxford, Bolonia o Salamanca. A finales del siglo XIII, la revolución escolástica había cambiado por completo la mentalidad europea. Las universidades se habían convertido en partes duraderas de la vida europea, haciendo que los trabajadores eruditos que las sociedades en desarrollo necesitaban. El método escolástico había proporcionado nuevas herramientas para estudiar problemas complejos y unir reglas de combate. La unión del pensamiento profundo aristotélico y el cristianismo. El estudio de Dios había creado una visión del mundo completa que dominaría el pensamiento europeo durante siglos, pero quizás la mayoría. Es importante destacar que la revolución escolástica había demostrado que la razón humana podía ser una herramienta poderosa para la comprensión, tanto el mundo real como la verdad de Dios. Esta confianza en el poder de la razón conduciría finalmente a la revolución científica de los siglos XVI y XVII y a la ilustración del siglo XVIII. De esta manera, las universidades medievales y sus métodos escolásticos no eran solo cosas de su tiempo, pero bases para los éxitos mentales del mundo moderno. La revolución escolástica demostró que la época medieval no fue una época de sueño mental, sino de asombrosa creatividad y nuevas ideas. Los maestros de la Alta Edad Media crearon nuevas escuelas, creó nuevas formas de hacer preguntas y alcanzó nuevas uniones de conocimiento que darían forma a la vida europea. Durante cientos de años, en el otoño de 1347, 12 barcos genoveses se adentraron en el puerto de Messina, un puesto comercial en el Mar Negro. Los barcos transportaban más de seda y especias de Oriente, traían consigo la muerte misma, la enfermedad que se conocería como la peste negra. Había llegado a Europa y nada volvería a ser igual. La enfermedad había comenzado en Asia Central, moviéndose a lo largo de las rutas comerciales que unían el este y el oeste. Viajaba con comerciantes y ejércitos transportados por él. Pulgas que vivían en ratas negras, esos pasajeros indeseados de todos los barcos y caravanas medievales. Para cuando llegó el Mar Negro ya había destruido gran parte de Asia y Oriente Medio. Ahora, fue el turno de Europa. La enfermedad se propagó con una velocidad alarmante. Desde los puertos del Mediterráneo siguió al comercio. Caminos hacia el interior, llegando a París en 1348, a Londres en 1349 y a los pueblos lejanos de Escocia y Escandinavia en 1350. Ninguna parte de Europa se salvó. La enfermedad se propagó más rápido que las noticias de su llegada, afectando a pueblos que no recibieron ninguna advertencia ni idea de qué les estaba pasando. Las señales eran terribles y claras. A la gente le salían bultos dolorosos, llamados bubones en la ingle, las axilas y el cuello. Estos bultos podrían crecer como grandes como manzanas y dolían mucho. Aparecieron manchas negras en el piel, lo que le da a la enfermedad su nombre común: fiebre, escalofríos y vómitos. Después vino la enfermedad y la muerte generalmente se producía entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas. Pero había un tipo de enfermedad aún más mortal, la peste pulmonar, que dañaba los pulmones y podía transmitirse directamente de persona a persona al toser y estornudar. Este tipo mataba aún más rápido, a veces en horas de los primeros síntomas y casi siempre asesinados. Los médicos medievales eran indefensos ante la enfermedad. Los médicos desconocían cómo se propagaba y no contaban con buenos tratamientos. Intentaron sangrado, limpieza y diferentes medicinas vegetales, pero nada ayudó. Muchos médicos huyeron de sus trabajos mientras otros morían con sus pacientes. Los pocos que se quedaron a menudo causaron más daño que bien con sus tratamientos desesperados. El número de muertos fue enorme. En algunos lugares, la mitad la gente murió en pocos meses. En otros, el número de muertos llegó a 60 o incluso el 70%. Aldeas enteras quedaron vacías. Sus habitantes fueron completamente exterminados. Ciudades que habían crecido durante cientos de años se convirtieron en pueblos fantasmas. Sus calles estaban llenas de cadáveres que ya no. Uno quedó para enterrar. El funcionamiento de la sociedad en la Europa medieval empezó a desmoronarse. Los antiguos líderes, reyes, nobles y la iglesia se mostraron impotentes ante la enfermedad. Muchos huyeron al campo, dejando sus deberes y a su gente.
La iglesia que les había brindado consuelo y ayuda a través de los problemas del pasado fueron muy duros. Los sacerdotes y monjes que ayudaron a los enfermos y moribundos murieron en grandes cantidades. Algunos monasterios perdieron todos sus grupos. Los resultados financieros fueron igual de terribles. El comercio se detuvo porque los operadores murieron o huyeron. La agricultura se desmoronó a medida que los agricultores abandonaban sus campos o morían antes de la cosecha. Trabajos enteros desapareció en una noche. Las complejas redes de compraventa que se habían desarrollado durante la Alta Edad Media estaban rotas y tomaría muchos años arreglarlas, pero quizás el efecto más profundo de la peste negra fue en la mente de la gente. La gente medieval creía que Dios controlaba todo en la vida, que el dolor tenía un significado y la Iglesia podía dar protección y salvar almas. La enfermedad cuestionó todas estas creencias. ¿Por qué un Dios bueno permitiría que semejante matanza les ocurriera a todos? ¿Por qué la oración y pedir perdón parece no servir de nada? ¿Por qué la gente de la Iglesia moría igual que todos los demás? Algunas personas respondieron a estas preguntas con una religión más fuerte. Grupos de flagelantes caminaban de pueblo en pueblo, azotándose en público para pedir perdón, creyendo que su dolor podría hacer que Dios dejara de estar enojado. Otros recurrieron a la atención personal. Sentimiento de Dios, queriendo hablar directamente con Dios en lugar de confiar en la iglesia, pero muchas personas perdieron la fe por completo, se dedicaron a disfrutar de la vida, creyendo que si la muerte podía llegar en cualquier momento, deberían divertirse mientras pudieran. Otros se convencieron de que nada importaba, aceptando que la humanidad del trabajo era inútil contra la ira de Dios o un universo frío. La enfermedad también desató ataques contra pequeños grupos. Se culpó a los judíos de provocar la enfermedad envenenando los pozos, aunque murieron a causa de la enfermedad al mismo tiempo. Tasas como cristianos, pueblos judíos enteros fueron asesinados en Alemania, Francia y otras partes de Europa. Otros también se culpó y atacó a grupos, enfermos, mendigos y desconocidos. Sin embargo, incluso a medida que la enfermedad destruyó Europa, también creó oportunidades para quienes sobrevivieron. El enorme número de muertes condujo a muy pocos trabajadores, lo que dio a los trabajadores vivos un nuevo poder para pedir más. Los agricultores que habían sido. Los que estaban atados a la tierra durante muchos años de repente se vieron necesitados y pudieron pedir mejores tratos con sus señores. En Inglaterra, la ley de trabajadores aprobada en 1351 intentó mantener los salarios a los niveles previos a la baja por enfermedad e impedir que los trabajadores busquen mejores empleos. Pero la ley es casi imposible hacer que la gente lo siga. Los trabajadores simplemente lo rompieron y se mudaron a donde pudieran obtener el mejor salario. Las mismas leyes en otros países también fracasaron. El resultado fue gran cambio en la relación entre señores y agricultores. Las duras filas del antiguo sistema comenzaron a resquebrajarse. A medida que las relaciones económicas se volvieron más importantes que las viejas promesas de lealtad y deber. El dinero se volvió más importante que la tierra y las ideas propias de una persona más valiosas que el rango familiar. La enfermedad también aceleró el fin del sistema señorial. Muchos señoríos quedaron vacíos o se unieron a medida que sus habitantes morían. A los señores vivos a menudo les parecía mejor arrendar sus tierras a agricultores que pagaban en lugar de intentar mantenerlas. El duro y antiguo sistema de obligaciones. Esta tendencia hacia la agricultura monetaria tendría profundas consecuencias a largo plazo para la sociedad europea. En las ciudades, la enfermedad provocó grandes cambios sociales y de poder. La muerte de tantos viejos comerciantes y los trabajadores abrieron espacio para que nuevas personas ascendieran en la sociedad, las reglas de grupo que habían detenido. Los nuevos trabajadores se volvieron más flexibles porque tenían que serlo. Aparecieron nuevos tipos de grupos empresariales que ocuparon el lugar de negocios familiares que habían sido destruidos por la enfermedad. La iglesia también fue transformada por la enfermedad. Tiempo. La enorme cantidad de muertes entre los trabajadores de la iglesia provocó una crisis de líderes y confianza. Muchos trabajos fueron llena de gente nueva, mal preparada y con poca formación. El cuidado de las almas empeoró y los trabajadores religiosos eran menos respetados. Esta crisis de confianza contribuyó al surgimiento de grupos religiosos que luchó contra el poder de la iglesia.
John Wycliffe en Inglaterra y John Hus en Bohemia enseñaron que la gente podrían tener una conversación directa con Dios sin sacerdotes de por medio. Estas ideas ayudarían más tarde a iniciar la cambio protestante del siglo XVI. La enfermedad también tuvo importantes efectos culturales. La siempre presente la muerte dio lugar a nuevos tipos de arte. La danza de la muerte se convirtió en una imagen común en el arte. Historias que muestran a la muerte como la gran igualadora que se llevó a reyes y agricultores por igual. El arte gótico se volvió más real y sentimiento, mostrando la dura realidad de una Europa azotada por la enfermedad. La escritura también cambió por la tiempo de enfermedad. El libro de Giovanni Boccaccio, escrito durante los años de enfermedad, usó la idea de que la gente contara historias mientras se escondía de la enfermedad para mirar el amor, muerte y vida humana. Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, escritos más tarde en el siglo, mostraron la relación social, los cambios provocados por la enfermedad, muestran una sociedad en transformación donde las viejas filas se desmoronaban. La peste negra marcó el final de la Alta Edad Media y el comienzo de un nuevo momento en la historia europea. El mundo en constante crecimiento de los siglos II y XIII dio paso a un mundo más preocupado e inseguro. La enfermedad había demostrado que las obras humanas, las grandes catedrales, las universidades, las redes de compra eran fáciles de romper y podían desaparecer en meses, pero la enfermedad también demostró fuerza humana y poder transformador. La sociedad europea no cayó por completo, en cambio cambió a nuevos tiempos, creando nuevos grupos y nuevas formas de vida social y económica. Las personas que vivieron la peste negra construyeron un mundo diferente, más persona por persona, más compra y venta, más cuestionamientos a los viejos líderes, pero un mundo al fin y al cabo. El número de personas que se recuperaron de la enfermedad fue lento. La población europea tardó más de 100 años en recuperar las cifras previas a la enfermedad, pero cuando lo hizo, era una Europa diferente, más ciudad, más compraventa, más reyes centrales y más culturas diferentes. Las semillas del Renacimiento, la Reforma y la era de la navegación. Todo había sido plantado en el terreno afectado por la enfermedad del siglo XIV. La peste negra fue uno de los grandes puntos de inflexión, puntos de la historia de la humanidad tan importantes como la caída de Roma o la Revolución Industrial. Terminó una vez y comenzó otro, cambiando no solo el número de personas en Europa, sino toda su dimensión social, monetaria y cultural. Forma. El mundo medieval que surgió de la enfermedad era claramente diferente de lo que había existido antes. Continuaría cambiando de maneras que las personas que vivieron la peste negra nunca podrían haber imaginado. A medida que Europa se recuperaba lentamente de la terrible peste negra, un nuevo mundo comenzó a crecer de las cenizas del viejo. Los siglos XIV y XV fueron una época de grandes cambios. A medida que la unión medieval que había marcado la Alta Edad Media dio paso a nuevos tipos de gobierno, forma, dinero, trabajo y cultura que se muestran. La más clara el cambio fue el gobierno. Los reyes señores dispersos de la época anterior fueron reemplazados lentamente por estados más fuertes del centro del país. Los reyes que una vez fueron los primeros entre los iguales comenzaron a tener poder real sobre sus tierras, formando ejércitos permanentes y estableciendo monarquías, tribunales y la creación de grupos de trabajo que pudieran gobernar bien sin necesidad de un viejo señor. Deberes. Esta unión de poderes se vio favorecida en parte por la necesidad de la guerra, los 100 años. La guerra entre Inglaterra y Francia, que comenzó en 1337 y se prolongó hasta 1453, demostró los puntos positivos de la planificación del ejército central. Las victorias inglesas en Crécy, Poitiers y Agincourt se obtuvieron por ejércitos pagados que utilizaban nuevas herramientas de guerra, especialmente el arco largo y posteriormente armas de pólvora. Eso convirtió a los viejos soldados a caballo en cosa del pasado. La respuesta francesa a estas pérdidas fue crear un centro más sistema militar. Bajo reyes como Carlos VII y Luis XI, Francia creó un ejército permanente, un ejército real, grupo de armas y un sistema tributario que podría pagar a los soldados todo el año. Este nuevo sistema del ejército no solo permitió que Francia ganara finalmente la Guerra de los 100 años, sino que también le dio al rey francés el poder de tomar sus propias decisiones. Gobernó con fuerza en todo el reino. Lo mismo ocurría en toda Europa. En Inglaterra, las guerras
De las Rosas, que duró desde 1455 hasta 1487, terminó con la victoria de Enrique Tudor, quien formó un gobierno real y fuerte que gobernaría el poder inglés durante los siguientes 100 años. En España, el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en 1469 marcó un hito. Reino Unido que se convertiría en uno de los estados más fuertes de Europa. El Sacro Imperio Romano Germánico, por otro lado, no logró conseguir este tipo de unión. El imperio se mantuvo como un grupo disperso de cientos de personas casi libres. Tierras, cada una con sus propias reglas, costumbres y líderes. Esta división sería muy importante para el crecimiento alemán y ayudaría a provocar las luchas por la religión y el poder del siglo XVI. El ascenso de los reyes del centro se vio acompañado de importantes cambios en el tipo de guerra. La llegada de las armas de pólvora, los cañones, las pistolas y más tarde mosquetes cambiaron las formas y planes de guerra. Los castillos, que habían sido los principales, una especie de fortificación durante la época medieval, se volvió inútil casi de un día para otro. Los cañones podían romper muros, que habían resistido largos ataques, y los altos y delgados muros de los castillos medievales eran muy fáciles de herir con disparos. La respuesta fue la creación de nuevos tipos de lugares fuertes, muros bajos y gruesos, hechos para resistir los impactos de los cañones, y sofisticados sistemas de fuertes puntiagudos y fosos que podrían contraatacar a los atacantes. Estos nuevos puntos fuertes eran muy costoso de hacer y mantener, dando más puntos positivos a los estados centrales que podrían encontrar lo necesario dinero. Los cambios monetarios de finales de la Edad Media fueron igual de importantes. La revolución de la compra que había comenzado en la Alta Edad Media y continuó creciendo más rápido, pero adoptó nuevas formas. La gran ciudad italiana, ciudades-estado italianas, Venecia, Génova, Florencia, siguieron siendo importantes centros de compras, pero fueron cada vez más impulsados por nuevos rivales del norte de Europa. La Liga Hanseática, un grupo de ciudades comerciales alrededor de Lübeck y Hamburgo, dominaba el comercio en los mares Báltico y del norte. Los comerciantes ingleses ayudaban con la ayuda del rey, se comenzó a impulsar el dominio italiano en el comercio textil. El descubrimiento de nuevas minas de plata en Europa Central proporcionó las monedas necesarias para impulsar el crecimiento de las redes de compra. Quizás lo más importante, los comerciantes europeos comenzaron a mirar más allá de las antiguas rutas comerciales hacia el este. La toma otomana de Constantinopla en 1453 rompió los viejos caminos hacia Asia y realizó los productos orientales eran más caros y más difíciles de conseguir. Esto creó razones para que los comerciantes europeos encontrar nuevos caminos hacia el este, razones que finalmente conducirían a la era de la navegación. Los cambios culturales de la época medieval tardía fue igualmente importante. La sólida unión de la fe y la razón que había marcado la Alta Edad Media comenzó a resquebrajarse. La enfermedad había debilitado la confianza de la gente en los antiguos líderes y en los nuevos. Comenzaron a surgir ondas mentales que cuestionaban las viejas formas de pensar. El humanismo, que surgió en Italia, en el siglo XIV se mostró una nueva forma de aprender y cultivar. Maestros humanistas como Petrarca y Boccaccio se alejó de las formas escolásticas universitarias y en su lugar trató de encontrarlas y copiarlas. Escritura y cultura de la antigua Roma y Grecia. Creían que estudiar los libros antiguos podrían proporcionar mejores reglas de vida y pulir la cultura que el aprendizaje medieval. Este movimiento humanista tuvo efectos importantes en las escuelas, la escritura y el arte. Las escuelas humanistas comenzaron a enseñar lenguas y escrituras antiguas en lugar de las habituales medievales, clases. Los escritores comenzaron a escribir libros en lenguas cotidianas en lugar del latín, lo que hizo que la escritura fuera accesible a más gente. Los artistas comenzaron a estudiar ejemplos antiguos y a hacer nuevas formas de mostrar el mundo real. La creación de la imprenta, que ocurrió a mediados del siglo XV, aceleró estos cambios culturales. Los libros, que habían sido escasos y las costosas copias manuales, ahora se podían hacer de forma rápida y económica. Esto facilitó la adquisición de conocimientos y contribuyó a la difusión de nuevas ideas por toda Europa. La imprenta también tuvo un papel importante en la religión. Efectos. La Biblia, que solo había estado en manos costosas. Ahora se podían imprimir copias en grandes cantidades y en idiomas de uso cotidiano.
Esto hizo posible que la gente común leyera la palabra de Dios por sí misma en lugar de confiar en palabras de los sacerdotes. Estos cambios contribuyeron a un creciente cuestionamiento del poder de la Iglesia. La Gran División, que duró de 1378 a 1417 y tuvo dos papas, reclamar el poder en Roma y Aviñón dañó el nombre y la confianza de la Iglesia. El movimiento conciliar, que intentó arreglar la Iglesia haciendo que las reuniones de obispos fueran más fuertes que el Papa, cuestionó viejas ideas del poder del Papa. Los grupos religiosos también comenzaron a cuestionar el único derecho de la Iglesia a la espiritualidad, poder. La devoción moderna, que comenzó en los Países Bajos, se centró en bondad personal y conversación directa con Dios en lugar de conversaciones arduas sobre el estudio de Dios. A los místicos les gusta. Meister Eckhart y John Tauler enseñaron que las personas podían unirse directamente con Dios a través del pensamiento y oración. Estos cambios religiosos finalmente ayudarían a la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero ya estaban cambiando el cristianismo europeo a finales de la época medieval. La Iglesia se mantuvo fuerte e importante, pero ya no tenía el poder incuestionable de la Alta Edad Media. La Baja Edad Media también presenció un importante crecimiento del arte y la construcción. El estilo gótico siguió creciendo, volviéndose más elegante y lleno de decoración. El gótico flameante del siglo XV había patrones de piedra elegantes, planos de esculturas muy trabajados y cada vez más planes de construcción difíciles. Pero también estaban surgiendo nuevos estilos artísticos, especialmente en Italia. El Renacimiento, que comenzó en Florencia a principios del siglo XV, fue una clara. Intentan recuperar las formas artísticas de la antigua Roma y Grecia. Artistas como Brunelleschi, Donatello y Masaccio creó nuevas formas de mostrar el espacio, la luz y el cuerpo humano que cambiarían arte europeo para siempre. Estas novedades artísticas mostraron cambios culturales más importantes. El enfoque renacentista en el éxito único, el aprendizaje antiguo y la demostración de la vida real era parte de un mayor alejamiento de la cultura religiosa grupal de la Alta Edad Media hacia una cultura más global, vista persona por persona. A finales del siglo XV, la Edad Media, Europa se estaba transformando en algo claramente moderno. Los estados del centro, el mundo, la compra de páginas web, la imprenta y los nuevos grupos artísticos y mentales estaban construyendo la base para los grandes cambios que marcarían la época moderna temprana. El mundo medieval no terminaba con un accidente, pero con un cambio lento que crecería más rápido en el siglo XVI. La era de la navegación, el cambio protestante y la revolución científica fueron todos hijos de cosas que habían comenzado en la época medieval tardía. El viaje de 1000 años desde la caída de Roma hasta el comienzo del mundo moderno fue casi hecho, pero el mundo que surgió de este largo cambio llevaría consigo muchos de los éxitos y nuevas ideas de los siglos medievales. Al llegar al final de nuestro viaje a través de 1,000 años de la Europa medieval historia, es bueno pensar en lo que hizo esta época increíble y cómo todavía moldea nuestro mundo hoy. Los siglos medievales no fueron una ruptura oscura entre las maravillas de los tiempos antiguos y los éxitos del mundo moderno. Fueron una época de asombrosa imaginación, nuevas ideas y éxito humano que construyeron el base para todo lo que vino después. Piensen en lo que hizo la Europa medieval. Del caos que se produjo tras la caída de Roma. Crearon nuevos tipos de gobierno que mezclaban el poder central con libertad local, dando forma al gobierno que se convertiría en estados electorales modernos. El Parlamento inglés, que surgió a partir de reuniones de reyes medievales, se convirtió en el ejemplo de gobierno elegido. En todo el mundo, la idea del poder real limitado por la ley y la costumbre era una nueva idea medieval que aún define los sistemas de energía actuales. Los europeos medievales también crearon nuevos tipos de formas de dinero que hicieron posible la revolución de la compra de finales de la Edad Media y del mundo, el dinero del mundo moderno. Los métodos bancarios creados por los comerciantes italianos, la ley de compra creada por los medievales. Los profesores de derecho y las redes comerciales que unían a Europa con Asia y África proporcionaron la base para el posterior crecimiento del dinero. El sistema gremial, con todos sus problemas, hizo que primeras formas ordenadas de formar trabajadores cualificados y mantener buenas normas de trabajo. El sistema de tiempo de aprendizaje que surgió de los gremios medievales todavía hoy condiciona el aprendizaje laboral.
La idea de que los trabajadores gobiernan y hacen lo correcto que caracteriza a los empleos modernos tiene sus raíces están en las costumbres gremiales medievales. La Europa medieval también contribuyó de forma clave al crecimiento de herramientas y ciencia. El arado pesado, la collera y el sistema de tres campos cambiaron la agricultura y hizo posible el crecimiento demográfico que marcó la Alta Edad Media. El molino de viento y el molino de agua dieron nuevo poder que finalmente conduciría a la revolución fabril. Los maestros medievales transmitieron el conocimiento de antaño, añadiendo sus propias ideas y hallazgos. Las universidades que se convirtió en un ejemplo para la educación superior en todo el mundo, la forma académica en que se hicieron. Proporcionó las herramientas de lógica y pensamiento que finalmente conducirían a la revolución científica. Los sistemas jurídicos, las leyes creadas en la Europa medieval, aún influyen en el derecho internacional. El sistema de derecho consuetudinario inglés que se desarrolló de las Cortes Reales medievales todavía se utiliza en muchos países. La ley eclesiástica, creada por la Iglesia medieval, moldeó el derecho mundial y las ideas sobre derechos humanos. La construcción medieval nos dio algunas de las mayores obras de arte de la humanidad. Las catedrales góticas se encuentran entre las más asombrosas, edificios jamás construidos que muestran lo que la imaginación humana y el trabajo duro pueden hacer cuando apuntaba a algo más grande que la vida. Las nuevas ideas de construcción de los constructores medievales, el arco apuntado, el arbotante, el techo nervado, ha dado forma al edificio durante cientos de años y todavía da ideas a los constructores. Hoy en día, las historias medievales dieron origen a muchas de las formas de narración e ideas que aún hoy dan forma a las historias. Hoy en día. Las leyendas de Arturo, la canción de Roldán y las historias de amor establecen patrones de héroes, historias que aún se pueden ver en películas y libros modernos. La idea del matrimonio por amor surgió de la cultura amorosa medieval aún influye en nuestra forma de pensar sobre el amor y el matrimonio. La unión medieval del conocimiento antiguo, la fe cristiana y las costumbres germánicas crearon una cultura europea especial que finalmente se extendió por todo el mundo. Los valores de la valía personal, el deber propio y la limitación los gobiernos que marcan la vida occidental tienen sus raíces en el crecimiento medieval. Pero quizás la mayoría es importante destacar que la Europa medieval demostró el poder humano para la fuerza, el cambio y el nuevo comienzo. Cuando cayó el Imperio Romano, parecía que la vida europea iba a terminar para siempre. Las ciudades quedaron vacías, las redes comerciales se desmoronaron, la lectura cayó y el poder se desintegró. Sin embargo, a partir de esto, un claro desastre. Los europeos medievales crearon algo nuevo y en muchos sentidos mejor que lo perdido. Demostró que la vida no es una flor débil que muere a la primera desgracia, sino una planta fuerte que puede sobrevivir a los inviernos más duros y florecer de nuevo en primavera. Cuando los vikingos invadieron las costas, los europeos, mejores murallas y finalmente incorporaron a los vikingos a sus propios grupos. Cuando la enfermedad mató muchas personas, las que vivieron cambiaron a nuevos tiempos y crearon nuevos tipos de vida social y económica. Esta fortaleza no era solo vida. Fue el cambio de imaginación lo que a menudo condujo a una mejora real. El sistema señorial que surgió de la caída del poder central era, en muchos sentidos, más flexible y adecuado para las necesidades locales que el duro régimen imperial que lo reemplazó. La vida económica construida sobre los vínculos personales y la ayuda mutua era más estable y duradero que el dinero de esclavos de Roma. Los europeos medievales también demostraron el poder de la fe y valores compartidos para unir a diferentes pueblos y alcanzar un objetivo común. La Iglesia cristiana dio un poder de unión que trascendió fronteras terrestres y grupos de personas. El sueño de la cristiandad, una comunidad cristiana unida mundo, dio poder a algunas de las mayores obras de la época medieval, desde las cruzadas desde las catedrales hasta las universidades. Esto no pretende perfeccionar la época medieval ni olvidar sus aspectos oscuros. Europa era un mundo difícil donde la mayoría de la gente vivía pobre y sin conocimientos. Las mujeres tenían pocos derechos, pequeños grupos fueron lastimados y la guerra siempre estuvo presente. Las cruzadas, las preguntas y el sufrimiento de los judíos y otros pequeños grupos nos recuerdan que los sueños medievales a menudo se rompían más, pero incluso estas partes más oscuras de la vida medieval ayudaron más tarde crecimiento.
El trabajo duro y el desorden de la época medieval temprana dieron lugar a nuevas ideas en herramientas de guerra y planificación que finalmente convertiría a los ejércitos europeos en los más fuertes del mundo. Las luchas religiosas de la época medieval tardía ayudó a crear ideas sobre la libertad religiosa y el pensamiento propio. Se convertiría en el centro de la vida electoral moderna, el sistema clasificatorio de la vida medieval, mientras que, herido de muchas maneras, también creó formas de vida estables que podían sostener trabajos largos como la construcción de catedrales y la docencia universitaria. La propia dureza del sistema impulsó el cambio que, finalmente, conduciría a formas de vida más flexibles y justas. La Europa medieval también sentó las bases mentales y culturales para los grandes éxitos del Renacimiento, la Reforma y la Ilustración. El movimiento humanista que comenzó en el siglo XIV surgió de la enseñanza escolástica medieval. La Reforma protestante fue posible gracias al crecimiento medieval del estudio de Dios y planificación de la Iglesia. La revolución científica se basó en la lógica y la realidad, observación de maestros medievales. La era de la navegación, que comenzó en el siglo XV, fue la cumbre de crecimiento medieval en la navegación, la construcción naval y la planificación de compras, los imperios mundiales que las potencias europeas que se desarrollarían en los primeros tiempos modernos se basarían en las redes comerciales y bélicas, herramientas fabricadas durante cientos de años en la Edad Media. Incluso los cambios de voto de los siglos XVIII y XIX tuvieron sus raíces en las ideas medievales de gobierno limitado, derechos de las personas y la gente participa en la vida de poder. La redacción estadounidense de reglas utilizó muchas las viejas costumbres medievales inglesas y la Revolución Francesa, a pesar de todo su discurso enérgico, fue en muchos sentidos la de los sueños medievales de lo mismo y lo correcto. Al mirar atrás a estos 1000 años de Europa historia, podemos ver que la época medieval no fue una época de parada o caída, sino una época de nunca detenerse, crecimiento y nuevas ideas. Cada nuevo grupo se basó en el trabajo de los anteriores mientras cambiaba a nuevos problemas y oportunidades. El resultado fue una vida que estaba a la vez sumida en viejas costumbres y sorprendentemente vivo y lleno de nuevas ideas. El don medieval nos rodea hoy. Cada vez que vamos a la universidad, nos unimos a un grupo formado por profesores medievales. Cada vez que vivimos bajo el imperio de la ley, nos ayudan las ideas jurídicas formuladas por los maestros de derecho medievales. Cada vez que rezamos en una iglesia, entramos en un edificio cuya forma fue perfeccionada por constructores medievales. Más profundamente, los valores que consideramos centrales en la vida occidental. El valor personal, la libertad propia, la limitación del gobierno, la libertad religiosa y el amor por el aprendizaje tienen sus raíces en el crecimiento medieval. El mundo moderno no surgió del Renacimiento ni de la Ilustración, sino que creció lentamente a partir de semillas sembradas durante siglos medievales. Por eso, la época medieval merece nuestra atención y respeto. No fue una época oscura, sino una época de desarrollo. No fue una época de caída, sino una época de crecimiento, no un final, sino un comienzo. Las personas que vivieron estos siglos, los agricultores y los reyes, los monjes y los comerciantes, los caballeros y los maestros, no eran simples ancianos en movimiento hacia una humanidad moderna pero plena. Personas que afrontaron sus propios problemas con valentía, inteligencia y fuerza de voluntad. Sus obras recuérdanos que el avance humano no es seguro, pero nunca debe dejar de trabajar, y cambiantes. Sus fracasos nos recuerdan que incluso los grupos de vida más grandes son fácil de romper y debe repararse siempre. Su ejemplo nos muestra que lo común. Las personas que trabajan juntas con valores compartidos y un objetivo común pueden hacer cosas increíbles a medida que cumplimos nuestros propios objetivos. Problemas en el siglo XXI. Cambio climático, problemas con las nuevas herramientas, división del poder y dinero no es lo mismo. Podemos aprender de la época medieval. Al igual que nuestros antepasados medievales, debemos encontrar maneras de cambiar. A los tiempos cambiantes, conservando lo bueno del pasado, debemos crear nuevos grupos. Mientras mantenemos unida a la gente, debemos acoger nuevas ideas y honrar las viejas costumbres. Los europeos medievales que hicieron catedrales que tardaron cientos de años en terminarse, entendieron algo que a veces olvidamos, que las obras humanas necesitan espera, nunca dejar de trabajar y confiar en el mañana. No construyeron solo para ellos mismos, sino para gente que aún no había nacido, confiando
que su trabajo ayudaría a algo más grande y duradero que sus propias vidas. Esto es quizás la mayor lección de la época medieval, es que la vida humana no es obra de un solo grupo, sino el trabajo conjunto de muchas personas a lo largo de cientos de años. Somos nosotros quienes conseguimos nuestro trabajo y tenemos el deber de transmitir a las personas futuras un mundo que sea mejor que el que tenemos. El viaje de 1000 años desde la caída de Roma hasta el inicio del Renacimiento no fue solo una parte de la historia europea, sino una prueba del poder humano para el crecimiento, el cambio y éxito. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede iluminar, y que de las cenizas de un mundo puede surgir otro que sea aún más grande que el anterior. El mundo medieval ha desaparecido, pero su don sigue vivo en todo lo que somos y en todo lo que esperamos ser. Al comprender su historia, comprendemos mejor la nuestra. Y al honrar sus obras, encontramos fuerza, por nuestro propio trabajo para hacer un mundo mejor para quienes vendrán después.